recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil Firel para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx. La justicia digital es una realidad. Suprema Corte, el poder de la justicia. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¿Te han dicho que te falta un tornillo y tú sientes que le falta un tornillo al mundo? Bienvenido a tu programa El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran ¡son tornillos! Te escuché segunda voz, pero bueno, ¿qué tal, queridos tornillo escuchas de esta y otras realidades? Bienvenidos a su programa. ¿Qué digo programa? Es como un orgasmo al cerebro, ¿verdad, Isra? A su programa, El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran ¡son tornillos! Muy bien. El día de hoy tenemos un tema que me hace regresar a mi infancia. Digamos que es un regalo a mi niño interior y no son cómics y esas cosas, ¿verdad? También es un regalo a mi niño interior esto. Y pues bueno, tenemos un invitadazo de lujo, que si usted sigue las transmisiones de Guanatos, pues desde el día de ayer contamos con el honor de su presencia. Él es el maestro en terapia infantil Jorge Miranda, que nos viene acompañando desde Salamanca, Guanajuato. ¿Cómo te encuentras, Jorge? Otra vez un gusto verte en cabina. Un gustazo estar aquí de nuevo. Se supone que yo ya debería de ir en camino hacia Salamanca y mírame aquí de nuevo, entonces... Se supone. Muy feliz aquí. Muy luego bien. Con el tema, ayer me convenciste con el tema, así que aquí estoy. Así es. Es que es difícil separarse de Guanatos. Una vez Sí, llegas aquí es como sí. Es como en los Avengers. Una vez Guanatos, siempre Guanatos. ¿Te escuchó una segunda voz también? Así, hasta los que deben, ¿eh? Hasta los que deben. Hasta los que... No. Eso me sonó como que me voy como de rayo por ahí. Y ahorita se escucha el micrófono. Bueno, antes de empezar a presentar el tema, pues estoy aquí con dos grandes amigos que como cada semana están aquí con nosotros, uno más despeinado que el otro. Fer, ¿cómo te encuentras? ¿En serio estoy despeinado? Machín. Ay, Dios mío, no fue mi culpa, fue culpa del camión. Pues un poquito pensativo por el hecho de que yo venía bien tranquilo y de repente me dicen que estoy despeinado, como que tengo un peinado medio pirata. No se ve No, qué pésimo chiste. Es un buen chiste. Bueno, ¿contento, Fer? Muy, muy contento aquí con ustedes. Estoy feliz de estar en otra misión, otro sábado aquí con ustedes, que pues como ustedes ya saben, para mí es genial estar aquí con ustedes todas las semanas. Pero sin llorar, amigo. Muchas gracias por estar aquí. A mí me gusta llorar. Amigo Carlos, que andas en modo perro. Sí, ando bien perro el día de hoy. ¿Cómo te encuentras? Pues venía medio perrao porque vengo de Tototlán y me regresé en un guajoloyet, un guajolotero donde supuestamente no debe de venir la gente de pie y venía 40 minutos de pie, pero con toda la actitud, aquí estamos ya. Pero bendito Dios, hay chamba. Así es, gracias a Dios hay trabajo y no puedo creer que esté enfrente de mí 2 botellas de un refresco conocido que estén vacías y que ninguna de las 2 me las hubiera tomado yo. Amigo, es que ya viene la otra en camino. Excelente. Diría Barney, conécteme en las venas. No. Bienvenido, Jorge, aquí es tu casa, bienvenido. Gracias, ¿Qué pasó? Como pequeño preámbulo del gran tema que tenemos el día de hoy, vamos a desmenuzar la diferencia entre piratas, corsarios, filibusteros, bucaneros. Así es. Así como ya lo dijo mi buen amigo Carlos, el día de hoy vamos a hablar de piratas, corsarios, bucaneros, filibusteros, en otras palabras, todo lo que coloquialmente conocemos como la piratería. Ojo, la piratería, el arte del robo en el mar, y no pues los discos de 10 pesitos que andamos comprando acá. Chin, yo que me acababa de ir a la Fayuca a ver qué encontraba para el tema. Un saludo a San Juan de Dios, y saludos a San Juan de Dios. Taiwán de Dios. Cuando propusieron el tema de piratería para el día de hoy,
les dije, no, acuérdense que el 25 de septiembre es cuando me voy a México, ahí desde Tepito, hago una cápsula. Pero dijiste, no, es piratería sobre asaltos en el mar. Así es. Fíjate, el 25 tienes que hacer una mini transmisión. Claro, que les voy a llamar en vivo. ¿Cómo no? Isra, me tienes que enlazar desde Tepito, por favor. Ahí me robo la señal, es fácil. Sí, Ahí todo se roba. si es que no te roban el cel, ¿verdad? Pero bueno, Hay un chiste muy bueno de eso, está una capilla ahí en Tepito y se roban el wifi de la capilla. ¿Se estarán robando la señal divina? A lo mejor sí. Tal vez. Como que pensaron, ¿cuáles son los chistes más piratas que me puedo llevar el día de hoy? Bueno, venga. Como usted la está escuchando, sí vamos a hablar sobre esto de... Vaya, yo me atrevo a decirlo desde un sentido antropológico, la piratería es una cultura. O sea, no es solamente hablar de que fue una modalidad, una forma de vida de algunas personas, realmente se convirtió en una cultura y es una cultura tan impactante que hasta el día de hoy, siglo XXI, sigue siendo un factor importantísimo de la cultura pop, ¿no? Y no nada más en Occidente, sino ya en Oriente, y acá este joven imberbe no me dejará mentir, hay una cuestión en Oriente que ha hecho que la piratería se haga aún más conocida, y estoy hablando de One Piece. Hermosa serie, la verdad. Sí, la inalcanzable One Piece, ¿no? La interminable, diría yo. Bueno, ya dijo su autor que está pronto a terminar, pero eso tiene 2025 como 10 años, aproximadamente. ¿no? Y todavía es una prox. Y es Sí. aproximado, dijo, es como un aproximado, y lo dijo hace muchos años antes de que sacara Sí, más sí, cosas. tiene años diciendo eso, ¿no? De que One Piece va a terminar algún día y ya Es se acabaron como todas las Hideo sagas. Kojima diciendo, este es el último Metal Gear, y dentro de 3 años vuelvo a sacar uno nuevo. No, lo que deja dinero nunca va a dejar de existir, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, tenemos figuras de principios del siglo, incluso del siglo pasado, como el Capitán Garfio, ¿sí? Que quizás sea el que muchos de nosotros vimos como ese pirata con los trajes. El estereotipo, ¿no? El favorito. Así es, el miembro, sí, el Garfio. el Garfio en lugar del precisamente. miembro, así es. Y pues bueno, uno que regresó a la cultura pop, todo este rollo de la piratería, que fue el Capitán Jack Sparrow, ¿no? Quizás sean como los tres, quizás sean como los tres íconos de la cultura pop que hemos heredado, que hemos apropiado, y que quizá sea mucho de esa imagen tan popular que tiene la piratería, ¿no? Y sobre todo en los niños, ¿sabes? Ahora te lo pregunto como terapeuta infantil, ¿cuál es el impacto que tiene esta figura de los piratas? Ya luego vamos a hablar de sus tradiciones, sus costumbres, la historia, todo ello, pero en cuanto a los niños, ¿no? Porque yo creo que muchos, en mi caso me enamoré de esta cultura siendo muy pequeñito, incluso antes de que existiera Jack Sparrow, antes de que existiera One Piece. O sea, hay algo dentro de la figura del pirata que nos llama. ¿Qué es? Fíjate que hay algo que me parece muy interesante. En primera, como esta ilusión que todos tenemos en cierta edad de vivir sin reglas. Oh, sí. Entonces, como que nos muestran a los piratas como si fuera una cultura sin reglas, que ya luego vamos a ver que eso no es tan real como creemos. Pero eso es lo primero que llama la atención, la cultura sin reglas, la anarquía totalmente. Entonces, después de eso, también me llama mucho la atención en cómo el mundo moderno los empieza a llamar. Ya lo dijeron, no nada más One Piece, muchos animes hablan sobre piratas, incluso los que no deberían de tener piratas tienen piratas en su... La verdad es que sí. Yo amo Yu-Gi-Oh! Y en capítulos de Yu-Gi-Oh! Que no tienen nada que ver y salen piratas. Sí. En Dragon Ball han salido piratas, bueno, One Piece es piratas totalmente. Naruto también han salido piratas. Naruto En han salido Digimon. en Digimon. Ha aparecido la piratería, ¿no? En Pokémon, simplemente Sí. el equipo Rocket es inspirado en los piratas. Entonces, Y hay un equipo que es puros piratas. puros el equipo piratas Aqua, también. El Aqua. el así Aqua, es. que son puros piratas como tal. Exactamente. Entonces, todo eso nos llama la atención. En los superhéroes, en Marvel, en DC, hay muchísimos piratas también que llaman la atención. Y los niños empiezan a ver esto y es una manera de identificarte con esta parte de ti que no quisiera, seguir las reglas. Vamos a ponernos un poquito kleinianos. Y decía ella, vamos a visualizar el pecho bueno y el pecho malo, lo bueno y lo malo. Cómo tenemos una fascinación por hacer esto del mal, hacer el daño, qué bonito sería irnos a navegar y no decir nada en casa, y qué bonito ser.
Pero por otra parte, también el autocastigo, el pecho bueno de clase, no, es que eso no lo puedo hacer. ¿Y cómo lo hago? Lo desenfoco en la fantasía. Y esa fantasía viene por toda la cultura pop a su máximo. Y fíjate, eso que mencionas es bien padre porque soy bueno porque me reprimo a hacer lo que realmente deseo. Exactamente. O sea, véanme que soy una buena persona. O sea, dentro de tu mente puedes tener un cochinero, puedes tener un desmadre, pero eres bueno, ¿por qué? Porque simplemente no lo llevas a la acción. ¿Y cómo se representa después? Te dicen, y aquí les pregunto, ¿saben cuál es la diferencia entre un niño de 3 años y un adolescente? La edad. Aparte, el niño de 3 años le dan ganas de estar desnudo, que agarra, se quita todo y corre desnudo. El adolescente le dan ganas de andar desnudo y no lo hace porque le da pena. Entonces, eso es lo que empezamos a crear dentro de nuestra mente. El sí puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Al niño de 3 años, dile, eres un pirata y se comporta como un pirata y te quiere aventar por la borda. Sí. El adolescente es no manches y se va para otro lado, aunque quisiera hacerlo. Incluso de adultos, ¿cuántas veces queremos hacer algo y nos frenamos por el no que van a decir lo que nos están viendo? Así es. Entonces, es eso totalmente. Y yo sí lo veo. Y fíjate que los piratas son descarados. O bueno, la imagen popular que tenemos, ¿no? No existe esta moral, no existe esta pena, son aventureros, son exploradores. O sea, digamos que son esta representación de la niñez en hombres rudos y malvados, ¿no? Es así como la parte en que se conjunta el lado infantil y el lado masculino del ser humano, ¿no? Entonces, por eso puede ser, claro, yo creo que todos en algún momento o quisimos o tenemos el deseo de haber vivido en esa época. Fer, ¿tú qué opinas que eres el más pequeño de aquí? Fíjate el qué más curioso. pequeño, no el más piratón, el más pequeño, no el más piratón. Es que te digo, como que el más joven, ¿cuáles son los chistes más piratas que puedo llevar el día de hoy? Fíjate que me recuerda que una vez estábamos platicando precisamente sobre el personaje ficticio de el Joker, que decíamos precisamente cómo nos llama la atención de que es una persona que pues es libre, es una persona que si dice yo quiero asaltar este banco, lo hace ¿por qué? Porque quiere. Que si dice yo quiero matar a esa persona, yo quiero bailar acá encima de este edificio, lo que él quiere hacer lo hace y por eso nos llama tanto la atención. Y cuando vemos esta imagen que nos han planteado, que nos han puesto a través de no solamente de series, sino que también videojuegos, se podría decir también en Hollywood principalmente, que nos dicen los piratas son personas que son libres. Los piratas son personas que no tienen que seguir las reglas y algo bastante curioso. En One Piece, precisamente el que es considerado el rey de los piratas, también se le llama el hombre más libre del planeta. Por eso es que siempre nos han planteado esta imagen de que los piratas tienen que ser estas personas que eran rudas, que no tenían que seguir las reglas de los demás precisamente porque ellos vivían a sus propias, como ellos quisieran, porque no vivían en un país, no vivían en un lugar en específico. Ellos se podían movilizar a través de donde quisieran y precisamente por eso no existían reglas para ellos, aparentemente, según la imagen que nos quieren plantear, que nos quieren dar, así la imagen que nos hacen ver, pues, de ellos. Que justamente eso es algo importante, ¿no? Muchas veces se hace una crítica hacia la cultura pop. O sea, muchas veces como que no, la alta cultura es lo que rifa y la cultura pop pues es algo como secundario. Pero muchas veces, gracias a la cultura pop, es donde tenemos estos acercamientos a la parte histórica, a la parte artística, etcétera, ¿no? Y esta imagen tan light que nos venden de la piratería, ¿no? Tan idealizada, pues obviamente muchos se quedan con esta idea de que sí, es la libertad en cuanto a ser humano, sí es ese romanticismo de me enamoro del pirata. Por ahí les recomiendo un libro infantil que se llama La princesa y el pirata, se los recomiendo, es buenísima la obra. Igual luego se las ponemos en el Facebook, ¿verdad? Para que la descarguen. Luego, chequen, sí. Luego, sí. Y obviamente esta visión de lo que la cultura pop nos trae, Dios mío, ¿qué me comí hoy? Es un acercamiento para que nosotros ahora desde el área profesional podamos ver qué tan cercano es a lo que realmente es la piratería y todo ello, que para empezar es una historia fascinante, ¿no? Amigo Carlos, ¿tú has tenido algún acercamiento así con la piratería? Con encuentros cercanos del tercer tipo con la piratería, pues ahí en Tepito. Mira, sé que no es el momento todavía. No te vayas tan lejos. Pues sí, aquí tenemos Taiwán de Dios, ¿verdad? O sea, qué Oregón.
Sé que no es el momento todavía en el cual damos los saludos, pero como están, insiste nuestro buen amigo Hugo Daniel Tostán. ¡Ay, horrible ser! Hablando de barba negra. El horrible. Dice, amigo, dígales que está Assassin's Creed, Black Flag. Sí, es cierto. Los piratas. De hecho, traigo mi chamarra de Assassin's Creed en la mochila. Me la quité. Póntela. Oye, fíjate, Póntela. aprovecho para el saludo a Hugo que dice, también deberían saber que el lugar más peligroso es Tepito. Ay. Sí, de hecho ya me lo dijo hace rato también. Hugo, comentarios random. Saludos, amigos. Saludos. Hugo, ese es un comentario estándar. Yo sé que tú vas a entender la ¿cómo dijimos hace rato? ¿La referencia? Sí, la vas a entender la referencia. Es un comentario estándar, sí. Okay. Sí, pues ya ves que hay cierta gente que solo maneja automático, ¿verdad? Saludos, amigos, saludos. Saludos. Que traigo atorado, pero es el agua negra no que está traicionando. Algo se me fue por otro lado. Es una Ay, Dios mío. Pero bueno, al rato que hablemos de eso de los piratas te vas a sorprender. Muy bien, entonces, bueno, ¿les parece? Entonces, si comenzamos a hablar en este sentido histórico, sí. Conocemos a estos personajes, ¿no? A Luffy de One Piece, a Capitán Garfio, a Jack Sparrow, no sé, se me va otro, la obra de la Isla del Tesoro, que es quizás la que llevó a romantizar el concepto del pirata a nivel mundial. Lo hablamos de lo llamado la época de oro de la piratería, que hablamos del siglo XVI al siglo XVIII aproximadamente. Que fue, ¿no? Su mayor auge, ¿no? La época Así de oro es. de la piratería. Así es, surgen y pues bueno, se va a convertir en una forma, al rato les platico una hipótesis que yo tengo, ¿verdad? Que ojalá que la vida me permita investigarlo a profundidad en algún momento. Pero si nosotros comenzamos a hablar de piratería y entendiendo piratería desde el sentido de personas que viven fuera de la ley, que están en el mar, que su lugar de operaciones es el mar y que se transportan a través de barcos o de algún otro vehículo de navegación, pues estamos hablando de que existen desde el inicio de la humanidad, ¿no? Siempre ha habido como personas que tienen esta idea de irse fuera de los márgenes de la ley y pareciera ser, y es muy interesante también, quizá para un día hablar sobre la filogeografía, también es padrísima esa parte, el hablar de cómo los límites de la tierra delimitan los límites de la ley, ¿no? Entonces también es muy curioso cuando la mayoría es agua, ¿no? En el planeta. En aguas internacionales están mencionadas. Así es, entonces como de, bueno, entonces los límites de la tierra delimitan la ley. Un pequeño paréntesis, perdón que te interrumpa, pero mencionas algo bien especial. En cuanto a la cuestión histórica, la gente cree que los piratas nada más vivieron en esa época. Por allá del 1500 más o menos. Hay vestigios que los vikingos ya eran piratas. No, y no solo eso. Según registros, el pirata más viejo del que se tiene registros se llamaba Polícrates. Así es, de la antigua Grecia. Así es. Que incluso construyó un palacio enorme. Sí, de hecho, en la isla de Samos, que muchas personas, pues como tú bien lo dices, tienen esta imagen de que los piratas nacieron por allá del 1500, 1600 más o menos. Que venía de Europa, América, nada más, no es cierto. Pero no, realmente yo cuando estuve investigando sobre este tema encontré en muchos lugares una frase que decía, cuando el hombre descubrió que podía navegar, nacieron los navegantes. Y cuando las personas descubrieron que podían robarle a esos navegantes, nacieron los piratas. Sí, es que el crimen es parte de la humanidad, ¿no? Sí. Por eso me encanta Thomas Hobbes, que dice que el hombre es malo por naturaleza. Yo creo que sí. Sí, saludos a mi Viri, que dice todo lo contrario, ¿verdad? Pero yo sí creo que el hombre es malo por naturaleza. Allí entraría el ver las dos cuestiones. Un lado, el hombre es malo por naturaleza y la sociedad lo contiene, o el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. Estaría interesante observar las dos variaciones. Y de lo que ahorita mencionaban, porque también muchos se quedan con la idea de que en esa época se quedaron los piratas, y hasta hoy en día existen los piratas modernos también. Entonces, ¿cuántos años llevan ya existiendo? Y aún así siguen siendo como este romanticismo, a pesar de que siguen haciendo lo que se les pega a su gana. Así es, mi comentario cinematográfico del día. Siempre hago referencia a alguna película, ¿no? La película Capitán Phillips, última nominación del Oscar de Tom Hanks, es totalmente verídica, basada en hecho real, de un pirata moderno, y eso sucedió en el 2013. Piratas africanos. Exactamente, piratas africanos, que todavía existen, ¿eh? Sí, ahora roban buques. Y lo más curioso es que tienen bien esta parte que mencionabas de la geofilosofía, la parte de la delimitación, ¿no? O sea, pues el mar es de todos, o sea, aquí no hay leyes, aquí son aguas internacionales, no hay una autoridad que pueda impedir esto, ¿sí? Porque para empezar, ¿quién los manda? O sea,
vaya, es un rollo muy Es interesante. como lo que pasa con la isla de Pascua, que todo el mundo se quiere adjudicar, no, es chilena, no, que es argentina, es uruguayana. Y ahí está en todos lados, y hay de todo, pero pues nada a la vez, ¿no? Tierra de nadie, ¿no? Entonces, bueno, como bien lo mencionaba Fer, el primer origen histórico, así histórico de los piratas, lo tenemos en la antigua Grecia. Sí, ya Platón, Aristóteles, incluso se le adjudica a Sócrates, ya ven que no escribió nada mi tío, ¿verdad? Pues le adjudican el hecho de que ya hablaba de los piratae. ¿Qué significa piratae? Estas personas que están fuera de la ley, así tal cual significa la palabra en griego. Y es muy curioso porque los grandes filósofos de la antigüedad los veían como un ejemplo. O sea, los comenzaron a romantizar ellos, ¿no? Cuando, como bien lo mencionaban, ¿no? Pues eran los primeros que llegaban a puerto, saqueaban y después andaban con eso que saqueaban construyendo sus propias embarcaciones y todo ello, ¿no? Pasa el tiempo, esta tradición continúa, o sea, sigue habiendo piratas en Grecia, sigue habiendo, es una de las tantas prácticas que había entre los marinos en Grecia. Recordemos que, pues bueno, Grecia se encuentra en un conjunto de islas, entonces, bueno, el mar era la materia prima con la cual podían hacer todo el desarrollo de su cultura, pero en Roma va a existir un personaje que es sumamente importante, que es quizá un parteaguas, que es Sexto Pompeyo. Sexto Pompeyo es un pirata romano que se va a dedicar a no solamente invadir lugares fuera del imperio, sino también dentro del imperio. ¿Cuál fue el problema? Que invadió una ciudad muy querida por el emperador, ahí fue cuando el emperador fue con todo en su contra. Y pues bueno, hay una cosa muy interesante. Después de Roma hay como un periodo de pausa, ¿sí? En el cual ya no encontramos estos personajes así tan particulares, personajes propios, pero hay una cultura, ya mencionó mi amigo Carlos, va a haber una cultura que va a sobresalir sobre las otras por su fuerza, por su barbarie, por su estilo de vivir, que son los nórdicos, los vikingos, que ellos tal cual se dedicaban a la piratería. Obviamente para ellos no existía esa palabra, sí, no existía esa palabra, pero ellos van a ser una cultura que se va a completamente dedicar al saqueo, se van a dedicar a la conquista, se van a dedicar a pues hacer todo lo que la cultura occidental tomaba como negativo, ¿no? Porque para ellos era como rendirle tributo a sus dioses, ¿no? Hay algo padrísimo que cuando llegan a las ciudades europeas, que entran a las iglesias y ven a Jesús crucificado, pues los vikingos decían, ¿cómo le puedes orar a un dios que está muerto, ¿no? Que había sido torturado. Nuestros dioses pueden aplastar mundos con manos y son fuertes, poderosos. O sea, no le encontraban ese sentido al tener una deidad con esas características físicas, ¿no? Existen hipótesis de que los primeros colonizadores de América fueron los vikingos, ¿no? Sí, hay evidencia de que llegaron los vikingos y un arqueólogo, Samuel Ramos, tipazo de un gran arqueólogo mexicano, menciona que incluso tenemos ascendencia egipcia, ¿no? Y hace una serie de estudios donde se plantea esta visión de la ascendencia egipcia. Otro dato que quería recalcar, ahora que estuve investigando acerca de los piratas y su época de auge, fue que España llegó a ser en algún momento dado el país más rico de todo el mundo. Sí. Por todos los tesoros que se llevó de América. Gracias a nosotros. De México, exactamente. Nada. Saludos a España. Saludos. Pero Inglaterra y Francia no tenían tantas embarcaciones, de hecho tuvieron que hacer convenios, todo. Y hay que aclarar otra cosa, no toda Europa tiene costas, no toda Europa tiene mar. No. Estamos hablando, por ejemplo, de Alemania, pues, la céntrica ellos no participan en todo eso. Pero estas tres naciones europeas, que en su tiempo eran países hasta sumamente pobres, tuvieron que afirmar alianzas y todo para combatir la piratería. Sí, y estamos hablando de que, bueno, les platico de una vez la hipótesis que tengo. Adelante, es el momento. Sí. Mi hipótesis es de que la piratería como tal, en sus diferentes variaciones, piratas, corsarios, filibusteros, etcétera, es lo que mantuvo la economía mundial durante 3 siglos. O sea, no hubo un medio por el cual se hubiera mantenido una economía mundial desde que llega Cristóbal Colón a América hasta la Revolución Industrial. O sea, realmente el comercio, lo que actualmente llamamos comercio internacional, era una cuestión de piratería. Entonces, es como una parte de sí, vemos al pirata, la piratería como esta figura histórica, lo vemos como no sé, creo que a veces la cultura de la piratería o el filibusterismo se ve como un rellenito, así como un dato curioso de la historia de la humanidad, ¿no? Así como que eran bien padres y ya.
O sea, pero realmente hay un contexto sumamente amplio en este sentido de una identidad incluso. Muchos apátridas, muchos parias pudieron ser alguien en la vida a través de la piratería, ¿no? Sí. Entonces realmente es un tema que le podemos escarbar en un sentido económico, en un sentido de identidad, en un sentido psicológico, o sea, ¿qué es lo que lleva a una persona tanto en la antigüedad como hoy a que pueda llevar la decisión de vivir una vida en esa situación precaria? O sea, porque la mayoría de ellos decidían vivir de esa manera, ¿no? Que de hecho, fíjate, ahorita que estás mencionando eso, me parece interesante el hecho de que lo podemos representar el día de hoy. ¿Por qué tanta gente se dedica a la delincuencia? Uh-huh. Simplemente, y si lo empezamos a pensar desde este punto que lo acabas de poner, la delincuencia está manteniendo muchas de las cosas actuales y mucha de la economía actual. Sí. Entonces, pareciera que no, a lo mejor por ahí me van a colgar quienes no crean en esto. Aquí siempre tenemos a gobernación afuera, ¿no? De hecho, sí, con confianza. De hecho, sí, mientras nosotros estamos aquí bien tranquilitos, siempre Isra está allá afuera aguantando a las personas que vienen contra Bruno. Sí. Bueno, cada semana se mete con alguien. Entonces, en la actualidad, la mitad de nuestra economía aquí en México está por la delincuencia. Así de sencillo. Simplemente hace años atrás, no vamos a mencionar sexenio, ¿quién pagó la mayoría de la deuda externa? Entonces, saludos. Hasta en eso los tapatíos son... Saludos hasta la cárcel. Saludos hasta allá. ¿De nuevo? Ahora no me enteré. Ahora no me enteré. ¿Dónde ande? Gracias, patrón. Hasta en eso somos potencia los tapatíos. Entonces, es verdad, durante tantos años, 3 siglos más, se mantuvo la economía en un estatus equilibrado. Creo que tu teoría está totalmente acertada. Es que sí, la verdad es que yo siento la verdad que es como de esos tipos de temas que los gobiernos no quieren tomar tan en cuenta porque también se podría ver por algo negativo. Sí. Porque si nosotros bien estamos diciendo que en Hollywood, en las series, en lo que tú quieras, lo estamos viendo como sinónimo de libertad, los gobiernos también lo podrían ver por el sinónimo de anarquía o algo así. Sí. Algo que va a perjudicar la imagen de su gobierno. Así es que decir, nosotros pudimos mantenernos y estuvimos, yo estoy seguro que más de un país estuvo a punto de desaparecer si no hubiera sido por los piratas que estuvieron manejando la economía, que estuvieron trayendo riquezas a sus países. Sí, o sea, Jamaica hubiera sido una isla completamente silvestre. Aquí incluso, o sea. Y de hecho, incluso, por ejemplo, Francia, Inglaterra, según yo tengo entendido, en aquellos años, en aquellas épocas en que España era rica, en ese tiempo, ellos eran pobres. Sí, eran pobres. Sí, a raíz de los viajes de Colón, España se convierte como así como Roma en su época era el centro, la luz de Europa, pues España se va a convertir en esa luz de Europa, en una Europa completamente oscura, gris, que venía arrastrando todavía la cuestión del medioevo. Entonces, por imitar a España, vienen las otras potencias europeas. Todavía siguen estando las Guyanas francesas, ¿no? Sí. El que nace ahí es francés de nacimiento. Sí, son colonias, así es. Y lo vemos hoy en día, todos los compañeros o compatriotas centroamericanos, hondureños, todo eso, los de raza más negra, más oscura, son descendientes de los esclavos que traían en esas embarcaciones. Sí. Porque en este continente no era tanto el color, o sea, son descendencia africana. Así es, y hay una colonia de afromexicanos que están en Yucatán, si mal no recuerdo, que también es una historia que ojalá algún día podamos compartir aquí, que es la historia de Yanga. Sí, un libertador afro-mexicano, un libertador negro que va a asentar una colonia de estos esclavos que vienen, se liberan, se asientan en territorio actualmente mexicano, y por eso tenemos una cultura afro-mexicana. Fíjate, ¿no? Yo sí comparto tu teoría y tu hipótesis, y ¿sabes cómo la veo? Como el caso de las abejas. Okay. Últimamente a las abejas dicen que sin abejas en 4 años desaparecen la tierra. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen ellas? ¿Cómo polinizan? Y así pasó con los piratas. Sí. Ellos no colonizaban más bien, ¿no? Pero iban dejando vestigios, lo que mencionamos de Jamaica, que tal vez no existiría si no hubieran hecho ellos una colonia ahí. Con Henry Morgan. Exactamente, Capitán Morgan. Así es. ¡Ay, gol, verdad! ¡Golazo!
Bueno, aquí no somos alcohólicos, ¿verdad? Vamos a saluditos, muchachos. ¿Les Una parece? vez, adelante. Vamos, yo tengo un venga. Face. No sé, dice Lucy Ramírez. Saludos a todos, te amo Cocolizo. Saludos a mi madrina. Ah, acá está bien. Ya sabía. Por acá tenemos a Tafoya. Nos dice saludos, maestro Bruno y a sus invitados. Como siempre, sus temas excelente y se disfrutan. Saludos. Gracias. Y dice Saludos. que qué buena mención del Joker, Fer. Gracias. Sí, por acá también tenemos a mi baby, nos escribió, dice, hello, mis tornillos preciosos, bienvenido Yoshi, qué placer verlos a los 4, en especial a mi guapísimo Bruno. Baby, ¿qué te tomas? Me encanta el tema, porque los estoy escuchando, la forma en la que lo platican, aunque con toda honestidad, solo sé que traían un parche en el ojo y un garfio en la mano. Te amo, mi Bruno, abrazos y besos, tornillos, y a Yoshi, ¡saludos! Saludos, baby. Muchas gracias. Nos vemos. Un ratito más, yo quisiera explicar por qué traían el parche. Sí, me late. Yo se los Y pues bueno, no sé si me permitan hacer una mención personal. Claro que sí. Le mando una felicitación y un abrazo a mi vida hermosa porque hoy comienza con su maestría. Sí, entonces, hoy es su primer día de clases en la maestría. Mi reconocimiento, mi reina, te mando un abrazo bien fuerte. Al rato te lo doy, ¿verdad? Y qué bueno que ya estás en esta etapa. Te amo mucho, baby. Pues muchos éxitos más. Saludos. Así que, pues, bueno, perdón, pero es el único ser que me hace sacar mi lado bien humano, así que Ya lo notamos. Felicidades, Sí, Felicidades, Viri. Felicidades. Acá tenemos también saluditos de Isabel Rodríguez, saludos para el tornillo filosófico. ¿Qué nos dicen de Garfio, del Capitán Garfio? Pues bueno, Que se llevaba mal con Campanita. sí, se va mal con Campanita y Yo bueno, odiaba a Peter Pan y a Peter Parker también. es que lo interesante, fíjate, Sí, si hacemos la referencia al significado real de Peter Pan, o sea, que realmente no es nada más los niños ahí perdidos, o sea, realmente es una alusión a cómo el Capitán Garfio va a ser todo el reflejo de la adultez. O sea, esa persona que viene arrastrando traumas, la parte de que le corta la mano al cocodrilo, de que cada vez que escucha un reloj siente como esta situación Que de también tiene pánico. explicación el reloj, ¿verdad? Ujú, y la parte, el miedo al tiempo, ¿no? Sí, El miedo al tiempo. Y el hecho de Totalmente. decir, pues si por otro lado Peter Pan y los niños perdidos representan esa infinita niñez, pues el Capitán Garfio y estos seres que están ahí nada más en la ambición, en la codicia, pues representan nuestro lado adulto, ¿no? ¿Qué opinas de eso desde tu área profesional? ¿Qué crees? Que ahorita, así como lo mencionas, una metáfora del lado adulto y no de cualquier adulto, sino si vemos a Peter Pan, es el niño eterno, es el... De hecho, en Europa todavía se tiene considerado el síndrome de Peter Pan como algo sí. existente. Aquí en América no, pero en Europa todavía sigue vigente. Michael Jackson. Y es exactamente. Sí. Entonces, no es el reflejo de cualquier adulto, de cualquier niño, es el reflejo adulto precisamente de un niño como Peter Pan. Ujú. El adulto en el que Peter Pan estaba condenado a convertirse. transformarse, a convertirse. Por eso Peter Pan no quiere llegar a eso. Él sabe que a eso va a llegar. Y Garfio odia porque es esta parte que lo llevó a ser este adulto. Ujú. Entonces es una metáfora, es el yin yang completamente ahí y todas las demás metáforas que le metieron Sí. ahí adentro. Entonces, me parece interesante la manera en que al Capitán Garfio lo pintan. Ujú. Sinceramente, yo creo que soy el Capitán Garfio. No, siempre fue un personaje que me gustó. Yo Ujú. tengo una fascinación hermosa por los villanos y creo que el Capitán Garfio es uno de mis villanos favoritos precisamente por toda la metáfora en la que está construido y toda la forma en que nosotros como niños pensamos que va a ser la adultez. Sí. Como niños pensamos que vamos a ser decrépitos, que no vamos a divertirnos, no vamos a poder ser la vida como nosotros soñábamos y no va a ser el pirata que queremos ser. Porque no sé si se acuerdan que incluso hay una comedia que hacen que Peter Pan jugaba a ser pirata, pero no un pirata igual al de Garfio, sino un pirata sin reglas. Ujú. Y Garfio era el adulto con reglas. Entonces, eso es hermoso, cómo hacen esa comparación entre la filosofía que se tenía de los piratas sin reglas y el verdadero pirata, que tenías las reglas, tenías que seguirlo, tenías que hacerlo, y todos los traumas que conllevaba eso. Sí, así es. Bueno, la obra de Peter Pan, haciendo como este paréntesis ahorita que lo mencionas, la obra de Peter Pan
La novela como tal, ¿no? Ya las múltiples adaptaciones, pues bueno, también abonan al mito de original. Peter No la Pan. conozco. Es un texto y, pues bueno, insisto, también las adaptaciones cinematográficas que dan muchísima tela de dónde cortar para tratar de entender cuestiones arquetípicas. Entonces, estamos hablando de arquetipos muy a la Jung, estamos hablando como de arquetipos, pero un claro ejemplo de cómo se aplican a poderlos comprender y cómo a través de la humanidad, en las edades del ser humano se van manifestando nuestros arquetipos, pues bueno, es la obra de Peter Pan. ¿Qué te parece? A ver, ahorita lo digo, si cuando regreses, porque por ahí me dijeron que pensabas regresar muy pronto a Guadalajara, ¿sí? ¿Qué te parece si desmenuzamos la obra de Peter Pan? Muy bueno. En un sentido filosófico, en un sentido psicológico, o sea, así como tal cual. lo desmenuzó la mano de Garfield. Ándale. Es que eso que mencionaste también de la alusión al miedo al tiempo, o sea, dentro de los pequeños detalles de la obra de Peter Pan, hay un montón de cosas que puede ser. Entonces, bueno. Mira, nosotros de vez en cuando renegamos de las adaptaciones de Disney ahorita, ¿no, hermano? Eso ya desde hace mucho. Sí. Y Bruno no me va a dejar mentir. Todas las películas que hizo Disney, La Cenicienta, Blancanieves, Peter Pan, están adaptadas a Disney. Sí. Están adaptadas con el final feliz. Exactamente. Para que sea una película familiar, una película que sea disfrutable. Sí, porque la de esta de Peter Pan no conozco la original, pero simplemente a la sirenita le sangraban los pies al caminar. Ay, se me olvidaron las historias de Disney. Notre Dame, o sea, es un drama horrible, o sea, el Jorobado de Notre Dame es feísimo. Ay, por cierto, spoiler, se convierte en espuma de mar la sirenita. Sí. Es cierto. De hecho, final feliz. Hoy en día hay todavía una estatua de la sirenita dedicada a la memoria de Hans Christian Andersen, ahí en Noruega, ¿no? En Holanda, no sé. En Dinamarca. Dinamarca. Así es. En memoria de... Sí, pues ahí está la respuesta sobre el Capitán Garfield. Pues, bueno, todo esto nada más de la pregunta ahondar de Garfield. muchísimo, ¿verdad? Y todo esto nomás de qué pensamos de caso. De hecho, ya hasta te tengo propuestas de días, pero ya al rato lo veremos. Bien, excelente. Sí, porque puede ser incluso Peter Pan o incluso hablar, como también lo has mencionado, de Disney como tal, esta parte de las historias reales. ¿Y cómo le vamos a poner para no meter tantos goles? Ratoncito. Disney puede utilizar su marca porque es publicidad para ellos, ¿verdad? Perdón, Isra, por meternos en fines comerciales acá, ¿verdad? Pero bueno, vamos a cambiar el nombre, no te apures, cuentos clásicos. Ajá. Perfecto. Perfecto. Las cosas que nos mintieron en la escuela. Sí, nos mintió Disney. Sí. No digo nada porque son dueños de Marvel, ¿verdad? Pero bueno, Miguel Ángel Flores, el Catiche, don Miguel, siempre le decimos que venga, ¿y qué crees? Que nunca ha venido el señor en casi 2 años. Miguel Ángel Flores, saludos por el programa desde la Colonia Auditorio. En ocasiones escuchamos la palabra piratas y nos visualizamos con el pirata de sombrero, con el ojo tapado, y en ocasiones no son así. Sí, don Miguel, efectivamente hay obviamente un por qué se manifiesta con esa imagen el pirata, pero hay razones, ya lo he comentado, del parche en el ojo y muchas otras cosas, pero también es cierto que hay casos atípicos de la piratería. Si no mal recuerdo, es Bartolomeu Roberts, un pirata que incluso cuando llegaba a atracar un puerto, tenía su propio barbero. Entonces, él iba y se arreglaba. O sea, él no era el típico que andaba andrajoso. O sea, él decía, yo soy un capitán de un barco, que recordemos que en el contexto de estos 3 siglos, el ser un capitán de un barco era una cuestión así como estar en la alta alcurnia, ¿no? Así el rango más alto en la mar. Así es. Capitán de un barco. Y realmente quienes llegaban a ser capitanes, pues los grandes militares, los hijos de los nobles y eso, pero él decir, pues yo, a pesar de ser pirata, soy un capitán. Sí, así es. O sea, tenía que obedecer, así es, y él tenía su aspecto íntegro, su aspecto pulcro. Él es de los primeros que comienza a hacer una normativa para los piratas, ya hablaremos de eso, sí, no se apuren, todavía tenemos tiempo. Es de los primeros en generar castigos en contra de quienes infligían la propia ley dentro del barco, y también es de los primeros en decirle a sus no son súbditos, a su tripulación, el primero en decirles que por favor, si van a atracar, háganlo bien vestidos, ¿no? Entonces, la imagen completamente opuesta, sí, de lo que hágame favor de levantar sus extremidades superiores. Sí, no, sí, por favor, sí, por favor.
dinero, invístanse como lo que son. Entonces, ahí está, don Miguel, un saludo hasta allá. Oigan, antes de continuar, ¿no será buen momento, ya que preguntaron sobre la imagen del pirata, no será un buen momento para que Carlos dijera cuál es la razón de por qué utilizaban el parche los piratas? Ok, vamos a hablar de estas ideas que tenemos. Rapidísimo, se los platico. ¿Han ustedes pasado de repente de ir pues así, en la luz solar y de repente en un cuarto oscuro y de repente ya no ven nada? Sí. Me pasa cuando voy al tianguis y regreso a mi casa en la tardecita y ¡ay! Bueno, el no 90% de los piratas usaban el parche nada más para usar eso, para contrarrestarlo. ¿Por qué? Porque de repente pasaron mucho tiempo abajo checando que estuviera todo bien, checando las barricas, X, ¿no? En las galeras. En las galeras, y de repente salían otra vez arriba a la superficie del barco y los encandilaba el sol. Entonces cerraban este ojo y se quitaban el parche del otro y veían completamente normal. Se cambiaban el parche. Exactamente. Y no solamente eso, digo, no es como en las películas nos lo muestran que la parte de adentro del barco, que es un lugar medio iluminado con ventanitas, sino que era un lugar sumamente oscuro y pues si te metías abajo, tenías que ver rápido porque si no podría pasar cualquier cosa, en especial si estaban en pleno combate. Así es que rápido te cambiabas el parche y ya tenías este ojo un poquito ya acostumbrado a la oscuridad. Así es. Lo de la pata de palo famosa era porque, ahorita lo mencionaba Bruno, este capitán tenía su propio barbero, pero no todos usaban eso. Y era raro el barco que tenía su propio doctor. Entonces, cuando tenían alguna batalla, tenían algún herido, lo más fácil era amputar. Sí, eran muy propensos a infecciones. Sí, esto que mencionan, ¿no? O sea, dentro del barco, en las galeras y todo ello, pues, ¿qué es lo que había? Pues, hongos. Sí, hongos. O sea, es completamente un lugar húmedo, entonces cualquier herida, tanto de batalla como de trabajo, o sea, imagínate estar viviendo en un lugar que es 100% madera y metal. Toda madera rechupa la humedad siempre. Y una astilla. ¿Nos guste o no? Y una astilla, una cortada con metal, y eso obviamente había mucha eran muy propensos. No existían las vacunas. Claro, o sea, no había nada, o sea, y la última o la mejor alternativa ante una infección era la amputación. Entonces, de ahí viene como esta idea de los piratas con las patas de palo, con el garfio, como el propio capitán de Peter Pan, ¿no? En el que trataban de hacerse todavía miembros útiles de la tripulación, o sea, que todavía podían trabajar o todavía podían hacer algo dentro de la tripulación, porque como lo mencionaba hace rato, algo que era muy triste y lamentable es que muchos de ellos sí eran apátridas, muchos de ellos sí eran parias, muchos de ellos eran gente no deseada dentro de sus propias culturas. No tenían alternativa más que convertirse a la piratería o morir, siendo un nadie, o sea, sin vivir una vida de nada, ¿no? Entonces, se les da esa parte. Sí, es muy interesante, ¿no? O sea, la historia se repite. La historia es cíclica en la humanidad, o sea. Aquel que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Exactamente. Entonces, y fíjate que ahorita también me parece interesante porque precisamente es por esto el por qué eran garfios o navajas o espadas lo que tenían cuando se amputaban. Porque tenían que ser útiles, tanto en combate como en servicio. Sí, entonces, si perdías una extremidad, ganabas un arma, ganabas una herramienta. Sí. Y la posibilidad de decir, bueno, con este nuevo objeto que tengo en mi cuerpo, pues no me van a arrojar al mar. Sí. O sea, no me van a arrojar al mar. Vale. Si que era inútil dentro de la tripulación. Sí, y es muy interesante todo esto del rollo. Pero bueno, ahí está. Aunque sea por lo que vale monetariamente, pero no me arrojan al mar. Sí. Fíjate que ahorita me acordé de una tradición muy, muy padre que tenían los piratas. Cuando morían en batalla y lograban rescatar su cuerpo, porque rara vez se rescataban los cuerpos de los piratas, ellos tenían la costumbre de mientras estaban en el barco, llenaban sus pantalones con grasa. Era una tradición que le aprendieron a los bucaneros. Ahorita explicamos estos diferentes conceptos, ¿no? Cuando morían, tanta grasa que le iban poniendo a sus pantalones, pues eran casi impermeables. Entonces, cuando morían, le heredaban a su mejor amigo de la tripulación, le heredaban ese pantalón para que lo utilizara como un impermeable. Entonces, hay un montón de tradiciones también de cosas dentro del mar que vaya, a veces dices, ay, como que son una sociedad un tanto pues empática, ¿no? Ayer hablamos de la empatía. Entonces, son personas que tienen una empatía y que tienen una visión de lo que es el otro muy interesante y a veces mucho más cercana que la que tenemos en la actualidad. O
O sea, realmente ellos sí tienen este contacto con el otro, con los espartanos, ¿no? Te cuido porque sé que tú me vas a cuidar, Sí. o sea, hacemos un equipo. Sí. Y actualmente, pues bueno, el hecho de que vivamos en lugares tan distantes no nos permite como a veces tener esa conexión con los individuos, ¿no? No, y simplemente él vives lo mismo que yo, eres un exiliado igual que yo. Sí. Entonces, esto mismo, tú no tienes a dónde ir, yo no tengo a dónde ir, nos cuidamos. Uh-huh. Entonces, era la empatía en su máxima expresión. Así es. Pero bueno, seguimos con saluditos. Gracias por estarnos bombardeando de esto. Alma Villaseñor, saludos desde Dubái, saludos por el programa para cada uno de los tornillos. Un gran saludo para el mago Cerberus. Te ubicaron de ayer, desde Dubái, amigo. Ojalá puedan tomar el tema del Joker en un programa. Ok, pues ahí está también. Sí, ya di la idea. Ya di la idea. Con respecto al tema de los piratas, también están los de fantasía como Jack Sparrow. Sí, efectivamente, Alma Villaseñor es como la parte romántica de los piratas, ¿no? La que a veces tenemos y decimos, yo quiero ser un pirata, ¿no? Pero ya cuando vemos todas estas partes del ser una patria, de ser un exiliado, de que todo el tiempo estás propenso a enfermedades. Y no solamente eso, comida. digo, algo que se nos olvidó decir al momento que estamos contando de cuando les amputan los miembros, de que les amputan la mano o la pierna, es que muchas veces esto lo podrían comparar con una tortura y que realmente no todo el mundo podía sobrevivir a que le amputaran la mano o la pierna en las condiciones en las que vivían en los barcos. Y sin anestesia. Sí, por eso, señora, aguántate y si resistes... ¿Cuál era la anestesia? El ron. Sí, Dios bendiga el ron y a los productores. No tienen ni idea de cómo disfruta esa... Bueno, ya. Perdón. Alan, que no somos alcohólicos. Sí, no. Sí. La probé una vez y me gustó. Alan Ochoa, saludos por el programa del Tornillo Filosófico. ¿Recuerdan de la película del Capitán Phillips con piratas somalíes? Justamente lo que mencionabas. Y sí, Somalia. el día de hoy sigue habiendo, sobre todo en África actualmente es donde existe mucho este movimiento de la piratería. Y precisamente, ¿no? Por las condiciones, lo que mencionaba hace rato Jorge. O sea, no hay las condiciones y todo, ¿qué te queda por ser o hacer? Ser un pirata. Así es, la parte económica, ¿no? De hecho, en una parte de la película se ve cómo viven en la extrema pobreza, pero extrema, como te imaginas, y por eso se dedican a esos atracos. Así es. Amigos, ¿tenemos algún saludo? Historias de la vida especial que quieras mandar? A Lupita Pérez, que nos ve siempre, nos manda saludos a todos y en especial al mago Cerberus. Muy bien. Gracias. Por acá está Omar Flores, brother, saludos, qué milagro que nos escuchas, güey. Saludos a todos los tornillos, en especial a mi Bruno Navarro. Soy de Vivi, güey, te van a poner una chinga. El más grande pirata que adora a Cthulhu es él, con su barba y su mata a todo lo que da. Hombre, gracias, amigo. Fíjate, aquí me voy a confesar con una persona especialista de la psicología, ¿verdad? Ponte la cortinita aquí al lado. Soy de la idea, sí, ustedes ya saben, eso les he platicado. Siempre soy de la idea de que en mi otra vida fui un pirata. Ok. Y de verdad soy una persona que hace tiempo tenía una bandera pirata, siempre me gustan las cosas así de calaveritas, o sea, siempre los Jolly Rogers, todo ese rollo. Entonces yo todavía soy muy de eso, de esta cultura que me gusta, y yo muchas veces he pensado que en mi vida pasada fui un pirata. ¿Qué? Está cabrón, genial. O sea, está genialísimo. Viri, da terapia por acá, está buenísimo. No, es que te voy a decir qué es lo que pasa. Todos nos identificamos con alguna cultura y que es fuera de la nuestra para acabarla. Es muy raro que te identifiques con tu propia cultura, porque es como nos romantizan las otras culturas. Me pasa lo mismo que a ti con la cultura egipcia. Yo no es como de las de, sí, a fuerzas existió una vida pasada y los egipcios. No, sino que es no manches, yo estoy seguro, amo tanto esta cultura que si hubo una vida pasada, de allí vengo. Así lo siento. Por la fascinación. Entonces, me parece interesante el cómo lo dices, porque si pudieran ver cómo le brillan los ojos cuando lo dijo, sí. Estoy convencido de que estoy ahí. Por eso decía que era un regalo para mi niño interior. Verlo en vivo. Aquí viene algo interesante. Fíjense cómo hizo cuando dijo, soy de Viri. ¿Sabes cómo eran las relaciones entre los piratas? Chin.
Entonces, creo que ahí ya pondríamos en duda el soy de Viri. No, y además esta parte, realmente lo que te mencionaba, el hecho de decir, sí me identifico con eso, y si realmente hubiera tenido la oportunidad de elegir un momento histórico en la vida en el cual vivir, hubiera sido ahí, ¿sí? Entonces, pues por ahí saludos a mi buen Omar Flores, que hizo que me acordara de esas cosas. Saludos, brother. Saludos de vidas pasadas. Imagina también. Pero bueno, son las 4 de la tarde, queridos Tornillo Escuchas. Vamos a una pequeña pausa comercial, porque si no, Isra nos va a decir, no chingues, me van a desmonetizar el YouTube, ¿verdad? Bueno, nos desmonetizan, ¿verdad? Gracias por seguir aquí con nosotros. Regresamos con más saluditos. Darth Vader. No, Bane. Bane, perdón, sí, cierto, Bane. Regresamos a esta parte, a la segunda parte de su programa, El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran ¡son tornillos! ¡Volvemos! Venga. Habla Andrés Manuel López Obrador. Dijimos que íbamos a crear la Guardia Nacional y cumplimos. Esta nueva institución cuenta con 100,000 elementos. Se han construido 182 cuarteles y con el apoyo de las secretarías de la Defensa y de Marina estamos bajando la incidencia delictiva, el robo de vehículo, los homicidios, el secuestro. Estamos trabajando todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad. Hechos, no palabras. Tercer informe, Gobierno de México. Llegó el programa que estabas esperando, Radio WhatsApp, con temas de interés para ti, porque aquí hay de tocho pa' tochos. Escúchanos todos los jueves de 9 a 10 p.m. Te esperamos. Llegó el momento de que abramos la escuela. Y para aprender sobre el cuidado y la importancia de la salud mental propia y de la comunidad escolar en situaciones de emergencia, la plataforma CLIMS y la SEP brindan cursos de apoyo socioemocional en línea. Inscríbete en la página https://clims.ims.gov.mx. Porque es un lugar seguro, abramos la escuela. Gobierno de México. Queen Antro Bar, donde tú eres el invitado especial. Baile de salón, la mejor música para ti, con la atención que solo tú mereces. El lugar perfecto para ese día tan especial. Visita nuestra página, Queen Antro Bar, Hidalgo 838, el lugar donde tú eres el rey. Llegó el momento de que abramos la escuela. Al suspender ceremonias, reuniones y formaciones, estaremos más protegidos. Solo habrá reuniones informativas o de toma de decisiones. En reuniones con madres, padres de familia o tutores y docentes, debemos cuidar el número de asistentes, hacerlas de manera escalonada y en espacios abiertos, porque es un lugar seguro. Abramos la escuela. Gobierno de México. Los esperamos todos los martes en punto de las 6 p.m. por Guanatos FM, aquí en su programa Acá Entre Bras, para tenerlas bien puestas. Llegó el momento de que abramos la escuela. Usemos más los espacios abiertos. En los espacios comunes estará señalizado el sentido del tránsito. Y en las sesiones de educación física, lávense las manos antes y después de las actividades. Eviten el contacto físico. Propicien actividades individuales. Porque es un lugar seguro, abramos la escuela. Gobierno de México. En la Universidad Enrique Díaz de León, nuestro compromiso es contigo. Formamos profesionistas con la preparación académica, valores y ética que la sociedad actual requiere. 2 bachilleratos, 15 licenciaturas y 13 posgrados. Entra a www.unedel.edu.mx o escríbenos al 3318-102301. Hazlo con pasión. Hazlo Unedel. Llegó el momento de que abramos la escuela. Y para que sea un lugar seguro, debemos usar el cubrebocas en todo momento. Lávate las manos antes de ponértelo. Revisa que no esté sucio, roto o mojado. Colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre limpio, porque es un lugar seguro. Abramos la escuela.
Gobierno de México. ¿Es usted un gran catador de buen tequila? No busques más. Tequilas y Galería El Búho. Bebidas finas y espirituosas de excelencia tequilera. Nos encontramos en calle Juárez 164B, en San Pedro Tlaquepaque, 3336-590863. Con su amigo y servidor, Emilio Ferreira. Tequilas y Galería El Búho. ¿Y esta sandía sale buena? Mire de dónde me la traen. ¿Y acepta CODI? ¿CODI? Si tienes celular, cobra con CODI. Busca CODI en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Ahí genera tu código QR. Tus clientes solo tendrán que escanearlo, poner la cantidad a pagar y listo. Lo mejor, no pagas comisiones. Conoce más en codi.org.mx. CODI, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa CODI. CODI opera bajo la infraestructura y características del SPEI. Si su paladar es de buen gusto, lo invitamos a que conozca los verdaderos y como deben ser, los originales hot dogs. Nos encuentran en el cruce de la calle Miguel Hidalgo y General Pisqueira, a unos pasos de la terminal Tufesa, en la Gran Abojoa, Sonora. 64 años nos recomiendan. Te invitamos todos los sábados en punto de las 8 de la noche en tu programa Movimiento de Dementes, donde tendremos a grandes invitados, donde juntos aprenderemos en la señal de Guanatos FM. ¿Y esta sandía sale buena? Mire de dónde me la traen. ¿Y acepta CODI? ¿CODI? Si tienes celular, cobra con CODI. Busca CODI en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Ahí genera tu código QR. Tus clientes solo tendrán que escanearlo, poner la cantidad a pagar y listo. Lo mejor, no pagas comisiones. Conoce más en codi.org.mx. CODI, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa CODI. CODI opera bajo la infraestructura y características del SPEI. Próximamente podrás escuchar nuestra señal por Facebook las 24 horas. Guanatos FM, innovando para nuestros clientes y radioescuchas. Ya lo sabes, a través de www.guanatosfm.net. Líder mundial. Chicos, aquí está su cuenta. ¿Qué creen? ¿Se te olvidó la cartera? Si tienes celular, paga con CODI. Busca CODI en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en codi.org.mx. CODI, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa CODI. CODI opera bajo la infraestructura y características del SPEI. Escucha todos los sábados el mejor programa de béisbol a través de guanatosfm.net. Más de béisbol, conducido por el ingeniero McCormick, Cristian Lamburén e Israel Trejo, y la experiencia en grandes ligas de Don Alfred Maximin. Además de nuestros enlaces telefónicos a las diferentes plazas de la Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico. Recuerda, sábados de 1 a 3 de la tarde, más de béisbol. Programa patrocinado por Tequilas El Búho, Juárez 164B, en Tlaquepaque, Jalisco. Teléfono 3659-0863. Tequilas El Búho. Carlos, comentario. Bienvenidos de vuelta a esta segunda hora de su programa El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran ¡son tornillos! Eso. Ahí está, mi padre. Cuánta testosterona hay aquí, ¿no? Vamos con más saluditos. Vamos con más saluditos porque, pues, gracias por estar al pendiente de esto. Eduardo Ochoa Solís. Brother, nos dice: saludos, les falta un buen ron para este tema. Saludos, mis perros. Saludos. Perdón, es que nos saludos. lo pidieron. No es que nosotros quisiéramos. ¿Dónde está el ron, verdad? Nos lo pidieron. Sí. Pues ni modo, de haber sabido, nos traíamos, ¿verdad? De haber sabido, pero no. Dice Eduardo también, William Kidd, el peor pirata de la historia. Chéquenlo, está un tanto interesante esta historia. Pues va, brother, vamos a checar esto de William Kidd. Y por acá, ¿qué más tenemos? Tengo un buen de saluditos por acá, por allá. Venga. ¿Se refiere a peor pirata de la historia? ¿En qué sentido? O sea, que ¿fue un mal pirata o que fue un pirata terrible, muy cruel o algo así?
Cálmate, Jack Sparrow. Sí, Eres el peor pirata del que he escuchado hablar. Ahorita mencionó que Kit pirata y yo a mi mente luego vino así un carro fantástico, pero azul, ¿verdad? El Kit, sí. En vez de ser un carro como de plástico. No eres el Kit. El auto increíble. Yo nomás a Terrenator. No, David Hasselhoff. No puedo creer. No, antes de ese sí lo conozco porque salió en la película de Bob Esponja. La primera. ¿El señor? Aprieta con sus... Súper famoso. ¡Ay, salen volando! David Hasselhoff, antes de Guardianes de la Bahía. Sí. Cuando era muy joven protagonizó una serie que se llamaba Kid, el auto increíble. Él era como un detective, ¿no? Algo así. La he escuchado, la verdad sí lo he escuchado de lo del auto que tiene, que habla así como el auto. Sí, una lucecita. Pero la verdad nunca la vi. ¿Vimos el viejazo, amigo? Creo que sí. Parece que sí. Salió nuestra... Bueno, pues saludos a todas nuestras generaciones. Tenemos menos de 30, ¿eh? Sí, ya vi. Referencias de 30 para abajo. Sí. Salud por mis 32 años. Bueno, nos dice Dorian, mi sobrino Dorian Navarro, dice, felicidades, éxito en su programa, excelente tema, saludos al mago Cerberus, a Fer, Carlos y en especial al Tornillo Mayor. Abrazos y bendiciones de parte de Madre y Dorian. Y nos hace una pregunta. ¿Cuál creen que es la película o la serie o cualquier producto de la cultura pop que represente mejor la vida de los piratas? Mira, siempre haces preguntas como las que mandaste ayer bien difíciles. Mira, la verdad, antes de contestar a la pregunta, yo quisiera decir algo que me duele en el fondo de mi corazón, que ya cuando te pones a investigar, sí duele, y la verdad es que One Piece sí tiene muchas cosas así como de piratas y lo que quieras, pero nada que ver con lo que era original, nada que ver, nada. Así de hecho, es fantasía basada en piratas, nada más basada. De hecho, lo único que tiene como de piratas son los barcos. Sí, es fantasía basada en la fantasía de los piratas. Ajá. Eso es. Diste en el clavo. Romantizar aún más la visión romántica del pirata, ¿no? Sí. Y todos los piratas retorciéndose sus huesos bajo el mar, ¿no? Pero bueno. One Piece para ti, entonces, ¿no? No, para ¿Cuál nada, es? desafortunadamente. ¿Cuál es? No se me viene una a la mente ahorita. Ustedes a ver qué se les viene a la mente cuando piensan en la película, en la serie, película, lo que sea más como... Es que en mi mente se viene una combinación rara. Porque si nos vamos a las reglas que seguían, Capitán Garfio, porque era así como muy estricto en los reglamentos que se tenían que seguir. Actuaba como un capitán era un real. Capitán, literal. Entonces, para mí, si vamos a esa parte de la cultura, el Capitán Garfio era un pirata, pero estaba hecho para la fantasía de Peter Pan. Entonces, ahí se rompe lo que la realidad era el ser pirata. Entonces, completando esa parte, aparte de todo el reglamento, se me olvidó el nombre de esta serie. Se me fue el nombre y ahorita se me vino la combinación. ¿Cómo de qué trataba? A ver si me acuerdo ya. Bueno, sí, pero algo en especial de los piratas. No era de piratas para acabarla. ¡Pum! Ya. Tranquilízate. Ya. Agarra tu aire. ¿Sabes qué? Ahorita que hablábamos de la lucha, creo que ya sé quién corresponde en eso para mí, en mi mente. El pirata Morgan. ¿Por qué? Creo que solo lo único que le faltaba era robar. Sí. Pero ¿por qué? Porque ese señor tenía una disciplina tan hermosa. Le encantaba el desmadre. Le sigue encantando. Le sigue encantando. Pero es un señorón, y súper atento y súper amable en vestidores. Y si me permites complementar tu comentario, como caso curioso, él luchaba como Rex Morgan. Y en un tope suicida aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara. Aquí precisamente. Perdió el ojo, exactamente. En un tope suicida cayó en una butaca y se pegó una astilla en el ojo. Y todavía dice que ahí en la enfermería tenía el ojo así todo saltado y todo. Y al otro día fue cuando le sacaron el ojo. Oye, neta, para la cuarta emisión que tengamos de luchadores, tenemos que hablar de historias, específicamente como historias de diferentes luchadores. No hablen de Gronda porque aún siento no ve el video. Ay, esa lesión es... Y él ha tenido, también lo conozco y muy buena onda, pero él ha tenido, a raíz de esa se fue su primera cirugía. Después de ahí ha tenido 18 cirugías.
No está. Sí, entonces para mí, creo que si hablamos de la representación de piratería, lo único que le falta al señor es robar. Sí. O sea, porque la disciplina... Representaba súper bien su personaje. Sí, entonces para mí eso. Y a tal grado de eso, ¿no? O sea, perdió su ojo en su trabajo. ¿Sí? O sea, de entregarse totalmente a su trabajo. Así es. Sí. Entonces, bien. Carlos. Yo les quería preguntar acerca de lo de más famoso el día de hoy, piratas cibernéticos. Que se da mucho la piratería. Los que se roban información. Ajá, información. Bueno, y últimamente se le llama hackers, ¿no? Sí. Los hackers. Pero son piratas cibernéticos. Y tenemos la piratería en todos los ámbitos ahorita, ¿no? Hackers de sombrero negro, porque también hay diferentes. Hay clasificaciones también ahí. En todo ahí. No. ¡Pum! Me dijo que hasta en los perros hay razas. Básicamente. Pero acá de las figuras de cine, para contestarle al Dorian, cine, televisión. ¿Quién considero? O la serie de televisión que más se pega. ¿Qué más? Referente a la pregunta del carnalito Dorian. Fíjate que yo me quedo bien marcado con dos estereotipos. Uno es el pirata Mora, que aún conservo mi figura de... Bueno, con Capitán Garfio, perdón. No con el pirata Mora, con el Capitán Garfio todavía tengo mi figura de las películas de Hook, que no creo que se acuerden ustedes de ella, pero un tiempo que... Sí la vi. Sí la vi. En de esas películas como de... Como What If. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Peter Pan, ¿no? Sí, la vi como en esas películas de recordando películas antiguas, algo así lo he visto. Fíjate para que mí sí, es el arquetipo de un pirata. Es cierto. Y ahí sale incluso Dustin Hoffman haciendo el papel de Garfio, y la verdad, o sea, como un pirata tal cual. Él y Jack Sparrow. Oye, pero no me eso me hace recordar algo. Pero sí es cierto. Es muy buena, Eso me hace recordar también algo. ¿Han visto la película de Pan? Que precisamente pues el mismo, es Peter Pan, la película más reciente, más moderna. Creo yo, ya pensándolo bien, que el capitán, creo que era Barba Negra, ¿no? ¿Quién era el capitán que salía ahí como el villano? No me acuerdo. Pues era... Sí era Barba Negra, ¿verdad? Sí, era Barba También Negra. se veía como... El arquetipo. Ajá, era una persona que tenía muchísimas reglas ahí, que no era como el típico de, me voy a... ¿Qué diferencia puede haber, Bruno, entre arquetipo y estereotipo? Que el arquetipo viene del subconsciente colectivo que se repite en todas las culturas, y un estereotipo es propio de una cultura en particular. Nada más. O sea que si hablamos de dragones, será como un arquetipo. Bueno, el dragón, más bien el arquetipo de la bestia. Ok. O sea, siempre hay una bestia, así como el arquetipo del héroe, del villano. Por cierto, ¿puedo hacer un anuncio? Adelante. Mi próximo video en YouTube, para que se suscriba, denle campanita, todo eso tiene que ver con esto del arquetipo del héroe. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Bruno Navarro, el tornillo mayor. Síganme. Excelente. ¿Estás suscrito desde cuándo? Bien, muy bien. Desde que salió me suscribí. Cierro el anuncio. Entonces, estos dos. Ok. Yo... Claro, perdón, Jack Sparrow, de la película la 1 nada más. Que le ganó una nominación al Oscar. Así es. Y de las hecho, demás ya no. Bueno, la 1, la 2 y la 3 son muy buenas. Yo las disfruto mucho. Bueno, sí, son buenísimas, son buenas, pero ya la 4... La 4 y la 5 no deberían de haber existido, perdón, señor Don Johnny Depp, pero no deberían de haber existido, ¿verdad? Yo creo que él está de acuerdo también. Yo me quedo, sí, me encanta el personaje de Jack Sparrow, pero es demasiado romántico a la idea de la piratería, demasiado romántico. Yo me quedo, quizás lo más cercano que he visto en cuestión de contexto histórico, es una serie que se llama Black Sails. Es una serie no muy larga, de unos cuantos capítulos, que es 1 o 2 temporadas cortitas. Esa serie sí realmente demuestra cómo era el contexto, tanto dentro de una embarcación como de los lugares en donde se atracaba, ¿no? Porque casi siempre vemos, llegan los piratas, hacen su desmadre, se suben al barco y se van, y nosotros vemos se van. O sea, ellos ya arriba de la embarcación. Pero cómo está el rollo de los lugares donde llegan y eso, pues bueno, es rara vez se representa eso. Eran viajes de meses en el mar. Sí, o sea, y algo bien interesante también, creo solamente hay registro de un pirata, no recuerdo el nombre, me dispensarán ustedes, solamente el registro histórico de un pirata que logró retirarse con su botín. Todos los demás botines de piratas están perdidos. Sí. O sea, solamente uno, imagínate. O sea, y ahí tienes a todos buscando con sus maquinitas. Sí. Y lo más curioso es que con esta libertad que tenían de moverse en cualquier lugar, en tierra, en mar y eso, ¿dónde estarán esos botines? Que también es cierto que nosotros a lo mejor vemos a través de esto de la cultura pop, las galeras de los barcos rebosantes de tesoros y eso, cuando pues realmente
No había eso. De hecho, incluso hay registros de que había muchísimos piratas que precisamente no eran ricos porque todo lo que saqueaban se lo gastaban enseguida en prostíbulos, en alcohol, pero cuando llegaban a tierra. Es que fíjate, es la representación de un concepto filosófico bien interesante que es el hedonismo. O sea, el pirata es la representación del hedonismo, el que solamente está buscando el placer. Y va a buscar el placer aún cometiendo delitos, aún estando en contra de la cultura. Una cosa bien interesante que no hemos mencionado es cómo se relaciona la religión con la piratería, que también es un tema padrísimo. Y, o sea, cómo esta versión de decir, voy a hacer lo que se me dé mi regalada gana, es un hedonismo puro. Entonces, por supuesto que no se iban a limitar en cuanto a almacenar estas riquezas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ellos eran bien conscientes, y ahora lo meto la tanatología de este lado, eran bien conscientes del concepto de la muerte, porque sabían que cualquier día podía ser el último. O sea, realmente era de, si estamos disfrutando, no va a ser que llegue el ejército, no va a ser que lleguen unos rivales y nos vamos a... O sea, realmente estamos hablando de que había una concepción de la realidad muy interesante y particular por parte de estas personas. Por supuesto que esa idea romántica de querer llenar la isla de tesoros, de querer tener el botín y eso, pues realmente está muy alejada de la realidad, porque tenemos cosas para darnos placeres inmediatos. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo demonios se vaya a acabar esta. Sí, digo, y tú estás mencionando de que si les llegaban los enemigos o que pasaba algo así, que llegaba alguien a quitárselos, pero también las enfermedades, como ya lo hemos mencionado, que el escorbuto, pues, mataba a muchas personas. Hiciste que me acordé una canción de Bob Esponja. ¿Cuál? Perdón, es de las cosas más mensas que me han gustado en la vida. ¿Pero cuál? Un día Parche el Pirata, cuando van a hacer una fiesta en casa de Parche el Pirata, sí. Él dice, no necesitamos a los Cerebros de Pájaro, un grupo de rock, y él se pone sus tamborcitos, su acordeón y empieza a cantar El escorbuto no es para mí, yo. Es buenísimo, es muy bobo, pero es buenísimo, Parche el Pirata. Es que Parche el Pirata era un personaje épico. Perdón, sí, cada vez que salía, está muy bien pensado ese personaje. Sí, porque es justamente cómo vivir un pirata en el mundo moderno. O sea, completamente fracasado, frustrado, así como de... Pero me encantaba cómo llegaba con su carrito barco. Sí, pero bueno, perdón por... ¿Y qué opinas de Antonio Banderas en la película de Bob Esponja? ¿En cuál? ¿En Acción Viva? ¿Sale Antonio Banderas? Sí, que no he visto. No me acuerdo. Yo he visto las tres, pero no me acuerdo. Un buen dato que les voy a dejar ahí de... Sí, ¿no? ¿Es una de las voces, supongo? No, ¿sale? Tal cual. En la segunda. Ahora la voy a tener que ver para ver. Cuando sí, de veras sale Antonio Banderas. Ok, bien. Buen dato. Y ahorita hay otro dato que me gustaría mencionar. Ahorita en estas dos cuestiones. Una de la creencia popular de que el pirata enterraba sus tesoros. Uh-huh. No sé, siempre, bueno, hay datos de que sí ha habido cosas encontradas en el mar, en playas, todo eso. Pero también, algo que la gente casi no toma en cuenta, las playas se han movido. Sí. Entonces, no esperen encontrar los tesoros que estaban enterrados a la orilla de la playa, por favor. No. Y en segundo, como decías, que la mayoría no lo hacía. Era raro aquel que quería atesorar pertenencias. Y en la parte de la religión, fíjate que ahí comparto algo con los piratas. Para mí, la religión, para mí un dios es la misma naturaleza. Algo que los piratas también tenían algo muy presente. Para ellos no era que Jesucristo, que Yahvé, que Ra, que Alá, que... No, para ellos el mismo mar era muchas veces su dios. Uh-huh. Era su misma naturaleza. Uh-huh. Entonces, me parece interesante. Ahorita que mencionaban cómo se relacionaba la religión con los piratas, me parece interesante el hecho de decir, oye, sí es cierto, la mayoría de ellos, ¿en qué creía? Porque la mayoría de ellos, si nos vamos a las religiones en aquella época, eran dirigidas por una moral en la cual ellos estaban haciendo el mayor pecado del mundo. Mataban, robaban, violaban, prostituían. Secuestraban también. La homosexualidad, todo lo que hacían. Iba en contra de las religiones de esa época. Así es, sobre todo el cristianismo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Al final de cuentas, una necesidad humana es la búsqueda de un ser divino. ¿Y qué hacían? Lo hacían en base a su mismo mar, en base a su mismo trabajo, en base a lo mismo que ellos vivían diariamente. Entonces me parece interesante como pensarlo desde este punto de, entonces, ¿en qué creían? Fíjate que hay un poema
de un escritor español que se apellida Espronceda, que se llama La canción del pirata. Y este poema, justamente ahorita que haces mención, me vino a la mente, también está en una canción de Tierra Santa, lo convirtió en una canción de metal muy chida. Dice el poema: con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mal sino vuela, un velero bergantín, baja el pirata que llaman, por su bravura el temido, de todo el mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela, y en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y va el capitán pirata cantando alegre en la popa, hacia a un lado, al otro Europa, y allá su frente Estambul. Navega velero mío, sin temor que ni enemigo navío, ni tormenta ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presos hemos hecho al despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios, la libertad? Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Es un fragmento de este poema de Espronceda, y es donde se refleja esto, ¿no? ¿Por qué mencionar que la libertad, o que Dios puede ser la libertad, o el mar la representación de la libertad? Porque hay que recordar que una tripulación era multicultural. Sí. O sea, era una cuestión multicultural donde había diferentes idiomas, diferentes creencias, diferentes orígenes, y lo único que podían tener en común estas personas como para poder unir esta parte espiritual del ser humano era esa libertad. O sea, era este rollo de decir lo único que realmente en lo que somos iguales, porque vaya, muchos tenían estas faltas en sus miembros, muchos tenían otras situaciones, otras condiciones, enfermedades, bla, 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 pero a pesar de todo ellos, todos convergían en el hecho de decir somos libres. Sí. No pertenecemos a ningún lugar. Por lo tanto, si hacemos como este hilo en la parte espiritual, por supuesto que podríamos creer que Dios era el mar, que Dios era la libertad, claro, que Dios era como un sentido muy panteísta, ¿no? O sea, la naturaleza misma es Dios. Dios está manifestándose a través de ¿qué? Pues a través de este día más. O sea, no sé, vaya, hay una cuestión teológica muy interesante en este rollo. Sí, mira, el mar se respeta. Sí. Más ellos que era su modus vivendi, modus operandi. Y si te pones a pensar desde un punto de vista analítico, no hay cosa más grande físicamente en todo el planeta Tierra que el mar. Sí, sí. La masa azul. Somos el planeta azul, ¿no? 3/4 partes de la Tierra son agua. Entonces ellos se la pasaban días, meses, ¿no? En el mar, o sea, tenían que tenerle el respeto. Que de hecho, fíjate, no me acuerdo en qué playa era. Había una viejita que ella luego se ponía allá a la orilla del mar. Es que el mar está enojado, y se ponía con el mar. ¿Qué tienes? Cálmate, no te enojes. Y era el de, es que necesitamos hablarle bonito al mar. Cómo ella se ponía en esta parte de, podría decirse filosófica, de alguna manera, y para ella era la manera de calmar al mar. Ella decía, el mar me escucha. Y le preguntaba directamente, ¿por qué estás enojado? Cálmate, no pasa nada. Entonces, creo que encaja perfectamente. Sí, claro, o sea, y además, insisto, parte de este subconsciente colectivo es esta idea de creer en alguien superior. Imagina, hay que ponernos imaginativos, ¿no? Estando donde lo único que vemos en el horizonte es agua. Sí. O sea, no hay otra cosa más que agua, porque podían durar semanas, meses sin llegar a tocar tierra, tanto por estar huyendo como no había los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, lo único que ves es agua. Por supuesto que te das cuenta, o dentro de las limitantes cognitivas de la época, ¿no? Al no tener el mundo descubierto como lo tenemos actualmente, pues creo que se daban cuenta que lo más inmenso que había era el mar, en el que, imagínate, navegar días y días y días, y lo único que veías era el mismo panorama, ¿no? Entonces, claro que puede haber una relación entre la creencia y el mar. Pero, de hecho, creo que ya ha pasado mucho tiempo el programa y todavía no hemos dicho cuáles son las diferencias de precisamente lo que mencionamos. Vamos con lo que se inició y no se ha dicho. De hecho, vamos desglosándolos. Vamos desglosándolos de una buena vez. Ay, Dios. Diferencias, piratas, bucaneros, filibusteros, bucaneros, o sea, todo. Sí, fíjate que yo cuando comencé a investigar sobre este tema lo vi como si fuese un árbol. Y el árbol será como la piratería en general. Y ya de este árbol salen diferentes ramificaciones, y cada ramificación sería algo que tiene que ver con piratería, pero de otro modo, o también en ocasiones, pues, algo que lo hace muy diferente, que parece que es completamente diferente, pero básicamente todos estos términos vienen de la piratería.
Como por ejemplo, primero tenemos como el de los corsarios, que pues son los más famosos después de los piratas como tal, pues. Creo que uno de los corsarios más famosos que han existido en la historia de la humanidad sería Sir Francis Drake, si no estoy mal, si no me equivoco, corríjanme si estoy mal. Estás bien. Que precisamente eran personas, como bien lo habían mencionado hace rato, de que movían la economía del mundo, que movían la economía de países, precisamente porque eran personas... No vuelvo a comer perro, disculpen. No, está bien, está ladrando todavía. ¿Verdad? Me lo comí con todo y pelos, imagínate. Sigue ladrando ahí. Que precisamente eran personas que eran enviados por gobiernos, que eran patrocinados por gobiernos, por imperios, para que ellos fueran a robar o a combatir directamente a estos piratas que habían robado a otras personas. Agregando a lo que comenta Fer, sí, el término inicial es el de los piratas, que eran estas personas que dedicaban a salirse de la tierra, vivir en el mar y a atracar y hacer su vida. No, ese es como el término general. Por decirlo de manera bonita. Sí. Romántica, ¿no? Los corsarios eran personas, eran marineros o en su momento muchos fueron comerciantes que justamente se dieron cuenta así como de, a ver, güey, me están robando en medio del mar, ¿por qué no están haciendo nada para impedirlo? Hay que tomar en cuenta una cosa, los corsarios surgen en Inglaterra, que es ahí donde justamente existe este versus entre España e Inglaterra, donde España está subiendo potencialmente e Inglaterra se queda así como de, pues nosotros no estamos haciendo nada, ¿no? ¿Por qué? Todo lo que transportamos, que es bien curioso hablar de piratas del Caribe, como si nada más ahí hubiera habido piratas, pero pues no, era el lugar comercial por el que cruzaban para todos lados del mundo. El hecho de decir, cada vez que pasan por el Caribe, pues perdemos todo. Entonces, la reina de Inglaterra, o los reyes de Inglaterra en esta época, van a generar un documento que se llaman patentes de corso, las cuales tienen el sello del rey, o sea, tal cual tienen el sello del rey, que les dice a los barcos, a los capitanes de barco, que ellos pueden robar lo que gusten de los barcos en alta mar, en lo que hoy llamaríamos aguas internacionales, en alta mar, pero siempre y cuando un porcentaje de ello vaya directo a la corona. Así es. Entonces, tenían el permiso de un rey para robar. Por lo tanto, si de repente eran como atrapados o de repente tenemos patente de corso, o sea, tenemos el permiso para atracar a naves que no sean inglesas, que sean de cualquier otra nación, pero todo lo que nosotros quitemos de ahí, pues va a ir un porcentaje directamente a la corona. Por eso digo que gracias a eso Inglaterra logró tener una estabilidad económica. De ahí salieron las joyas de la corona. Sí, se recupera por completo de ahí, o sea, logra mantenerse así como al margen. ¿Por qué? Pues porque sí está medio complicado el competirle a España en esa época, era muy complicado, ¿no? Entonces ahí está, pirata, corsario, bucanero. ¿Qué es lo que pasa? Cuando muchos de esos corsarios se dan cuenta de que Inglaterra se empieza a hacer obscenamente rica por lo que ellos les dan, deciden alejarse por completo de ser corsarios y trasladarse de Inglaterra a las islas del Caribe como tal, vivir ahí en particular en una isla que pertenece actualmente a Haití, que es popularmente conocida como Tortuga, la isla de Tortuga. Ellos comienzan a vivir ahí también en Jamaica y se dan cuenta de que existe una práctica muy interesante que era el cocinar ciertas proteínas con cierto adobo que le llamaban bucana. No es gol, Israel. Sí, es dato histórico. Le falta ese. No es gol, es dato histórico. Así es. Entonces preparaban ellos o conservaban la carne con la bucana, rompiendo el algoritmo de YouTube. Adobo, y estas personas que vivían en estas islas, pues bueno, van a adoptar el nombre de bucaneros en honor a estas personas que les iban a mantener su alimento, ¿no? Son piratas, corsarios, bucaneros y los filibusteros. Los filibusteros, que eran piratas que actuaban en la región caribeña embistiendo contra localidades costeras. O sea, básicamente eran piratas, pero que no se alejaban mucho de la costa, que iban directamente a localidades que iban por ahí. Ojo, el término correcto para llamar todo esto sería filibusterismo. Pero nosotros traemos por ser hijos de los griegos, venimos adaptando la palabra de pirata, la venimos adoptando desde hace siglos. Pero el término correcto es la filibustería. Así como dato, nada más del lenguaje. O sea, el término correcto para hablar de estos personajes es que eran filibusteros, ¿sí? Y ya obviamente con sus diferentes zonas, pero
Cuando decimos, es que el pirata y corsario es lo mismo, no eran lo mismo. No. Ni un pirata, ni un corsario, ni un bucanero, ni un filibustero eran lo mismo. Hablando de diferentes ramas. Sí. Sí. O sea, pues sí, precisamente como lo mencionaba, o sea, todo esto viene de los piratas, pero tienen sus diferencias para decir no es lo mismo. Así es. Son ramificaciones de la piratería, pero no es lo mismo, tienen sus diferencias. Especialmente los corsarios, y que digo, esos de plano eran como personas que les pagaban para irse a matar a piratas. Pero eran aristócratas, o sea, muchos de ellos terminaron siendo Sir, por ejemplo, Sir Walter Raleigh, sí. Tampoco es gol. Que volteó bandera, como dicen, ¿no? Literalmente, cambió de bando para cazar piratas. Así es. ¿Sí? Y le hizo su fortuna. Sí, Sir Walter Raleigh, Francis Drake, un montón. Vaya, si nosotros nos ponemos rebuscados, podemos decir que Cristóbal Colón era un corsario antes de que existiera la patente de corso. Porque él recibió dinero de una colonia, se llevó gente dedicada al mar, así es, llegó, saqueó, porque saquearon, ¿sí? Y se llevaron para entregar esa riqueza, ¿no? O sea, pagaron con intereses eso. Que de hecho, incluso, ahorita que lo mencionas, históricamente dice, se reconocen las 3 carabelas, pero eran más. Sí. Y también tuvieron enfrentamientos antes de llegar a América. Sí. Entonces, desde ahí, desde ese momento, y como dices, ya venía pagado al hecho de defiéndete. Sí, tienes que regresar vivo o muerto lo que te dimos. Exacto. Sí. O sea, ¿cómo le vas a hacer? O sea, no tenía de otra más que regresarlo, ¿no? Y a lo mejor la intención de poder comprobar su teoría ahí estaba, pero la forma en la que se realizó fue un acto de piratería. Fueron corsarios porque tenían un permiso firmado o tenían porque la el papelito bendición. decía que sí podía. Así es. El papelito me decía que podía matar a estos tipos porque eran malos y lo hacía. Hasta un papa que les firmó, ¿verdad? Un permiso, ¿verdad? Pero sí, no querían ver si tenían alma, ¿verdad? Sí. No, papas, vean. Por aquí hay otro saludito. A ver, aquí ustedes me van a ayudar con esto. Venga. Yo me quedé así como de quién. Regina Rodríguez dice, saludos para el tornillo filosófico, saludos por llevar este temazo de los corsarios. En la lucha libre tenemos al corsario del amor. ¿Quién es el corsario del amor? Me pregunto quién será. En la lucha libre. Yo como tal así no lo he escuchado. He escuchado al corsario negro, he escuchado al corsario del amor. Rey Corsario. Rey Corsario. Es que a mí yo sí lo he escuchado. No sé si en el CMLL o en la AAA. ¿No será como un seudónimo? Sí, ves como de esos nombres. Como un título que le dan. Como dije ayer, San Google lo responde. Algo me dice que es Latin Lover. No, podría ser el Rey Bucanero, quizás. Rey Bucanero, sí es cierto. Creo que es Rey Bucanero. Rey Bucanero. Arturo Ortiz. Luchadorazazo. Sí, creo que es Rey Bucanero. Sí, creo que sí es el corsario por ahí bueno, mira, me aparece una letra de canción. ¿En serio? Sí. Pues ponerle luchador. Sí, acuérdense también también hablando de todas estas manifestaciones de la cultura que vienen a través de la piratería, pues no olvidemos que en la música, híjole, popular, vamos a la parte de la música popular, están los fantasmas del Caribe. ¿Se acuerdan de la muchacha triste? Rey Bucanero. Sí. Rey Bucanero, ahí está, bien, amigo. Un 10. Sí, vio el hámster ahorita. ¿Ubican a los fantasmas del Caribe? Sí, cómo no. Sí, muchacha triste. ¿Sí? Una agrupación costera. Sus ojos de... No. Perdónenme. ¿Los cantaban también la de Enamorado de un fantasma? No, ese es Viento y Sol. Sí, los fantasmas del Caribe es una agrupación de muchachos guapos que se disfrazan de piratas. Sí, acá en los 80s, finales de los 80s, principios de los 90s, no, ¿verdad? No. Yo sí me acuerdo. Yo sí los identifico. Sí, la muchacha triste. No, tú, muchacha triste, ven, dame un beso. ¿Y qué otros conoces? Bueno, ok. Sí, ¿qué otros hay? La muchacha triste. Y algo bien importante, hay un movimiento sumamente que a mí me fascina mucho. En Irlanda, sí, la música popular, el punk, el rock en Irlanda, tiene mucha esta influencia de la piratería, e incluso su música folk es tocar punk con instrumentos como gaitas, como acordeones, bandolones, violines y eso, y es un género padrísimo que viene a recoger todo esto. El punk irlandés, por ahí se los recomiendo, son canciones buenísimas que traen mucho a esta ideología de lo que es el mar, esta ideología de lo que es las Jolly Rogers, que no hemos mencionado, a las Jolly Rogers, maldita sea, que son las banderas piratas, ¿sí?
No decía, una bandera pirata, no, son Jolly Rogers, es el nombre correcto, las Jolly Rogers. Vaya, este movimiento musical es buenísimo. O sea, realmente es un movimiento actual, es un movimiento vigente. Pocas veces bandas vienen de Europa aquí a México, ¿verdad? Desafortunadamente. Pero pues ahí tenemos a The Killigans, tenemos a... ¿Cómo es posible que se me haya olvidado el dato? No, sí lo has escuchado. Boomjacks, tenemos Tenemos a los New Bookies on the Bronco. Ay, no. Los Boomjacks, bueno, hay un montón de ¿cómo se me pudieron olvidar? Ahorita las rastreo, perdón. Y es un movimiento que se me hace muy interesante porque es retomar los orígenes de la música que ellos tenían, porque en la música que los piratas componían, había una narrativa. O sea, al igual que veíamos en los cantares de gesta en la época medieval con los juglares que andaban de lugar en lugar contando las hazañas de los caballeros, en alta mar la música se hacía con la finalidad no solamente de entretener, que sí era una regla dentro del barco el tener músicos, era una regla, y podía haber un motín de la tripulación si el capitán no complacía a la propia tripulación teniendo músicos. O sea, era padrísimo todo eso. Entonces, no solamente era para amenizar, sino muchas canciones que ellos compusieron eran contando las hazañas de los propios piratas y se iban pasando de lugar en lugar. ¿Por qué? Porque todos convergían en estas islas, incluida Tortuga, y ahí se iban narrando musicalmente todas las aventuras. Eran como una especie de bardo. Bardo, pero de... Eran como los narcocorridos. Narcocorridos. Actualmente conocidos como narcocorridos. Sí. O sea, es como... Pues de hecho, sí. Son como 3 etapas, ¿no? Los juglares, los sea shanties, que se les llaman las canciones de los piratas, y pues ahora tenemos a los narcocorridos, ¿no? Que son narraciones de hechos históricos que suceden o de aventuras que van sucediendo. A través de la música, a través de canciones. Así es. Y tan fácil como es tener una guitarra, un acordeón y un violín, y con eso los piratas hacían fiestota en todos los Tenían que buscar sentidos. alguna forma de sobrellevar pues tanto tiempo en alta mar, ¿no? Sí, o sea, sí. algún tipo de diversión. Y aparte vuelvo al punto, eran hedonistas, la música te genera placer. Claro. Hacer las cosas mientras hay música te genera placer. Y es que ¿no? también aparte, una de las mayores torturas del ser humano es estar aislado. Entonces, imagínate, el grupo de hombres aislados en alta mar, donde no hay nada más. Tenían que buscar alguna Oye, alternativa. eso me hace recordar también loco. otra cosa que no hemos mencionado. ¿Por qué casi no había mujeres en los barcos? ¿Por qué era difícil encontrar una mujer en un barco? Que de hecho, sí existieron piratas, mujeres e incluso capitanas. Hay una que tuvo 40,000 asilos, supuestamente. Anne Bonny. Sí, ¿verdad? Anne Bonny. De China, ¿verdad? No, Anne Bonny era de ascendencia inglesa. Ah, porque Sí. yo leí sobre una que era en el mar de China, que tuvo casi 40,000 súbditos. O sea, No, Dios mío. entonces, imagínense, es la más grande. Que en por cuanto a cierto, embarcación. ahorita que dijeron mujer pirata, saludo a la maga Annie, hermana de Barbie, que se presenta precisamente como pirata. Ah, sí. Pero sí, su traje de maga es como pirata y se ve Órale. genial. Concepto muy padre. ¿La canción de Peña Nieto? Sí, Pues de una vez, ahí va. Sí. Ay, no se ve. Cada capítulo Se ve más chueco lo normal. Corazón de Peña Nieto. Bueno, ya lo estoy perfeccionando, pero. No lo que salga perfecciones, bien, no porque puede deja de salir, ser tiene así. que No ser lo bien. perfecciones porque entonces deja de ser de Sí, pirata. cierto, claro. sí lo perfeccionas. Con perfección me refiero a que ya mero me sale más redondito. Pues, o sea, Ya cada vez me sale menos. No, entonces, ahorita que dicen esto, de las mujeres, una de las razones, no sé si ustedes lo sepan, era que el pecho les estorbaba para la pelea. Sí. En primera. O sea, no podías Las tener una amazonas, mujer por ejemplo. ahí, por eso las amazonas se cortaban los cortaban el pechos. seno. Sí. De hecho, Porque- también hay una mención así en One Piece. ¿Sí? Sí. Genial. Ya me siento bien de no ser el único taco aquí. Gracias. Entonces, era una de las razones por las cuales no podían tener mujeres. Otra distracción de los hombres. Se distraían los hombres con una mujer dentro de la embarcación. Por eso es lo que hace rato mencionaba. Empezaron con estas prácticas homosexuales. No tanto porque fuera el sentimiento homosexual, sino porque era más fácil satisfacerte con otro hombre o con alguien más joven a traer una mujer y que
distrayera a todos en el barco. Sí, imagínate una sola mujer para 40. Para 40 estaba canijo. Sí, y fíjate que... ¿Quién lo iba a matar por ella, no? Que menciona que una de las razones principales era porque las mujeres en los barcos traían mala suerte, que pues tomando en cuenta todo esto, no como tal que se fuera a hundir el barco así de la nada, sino que literal traían mala suerte porque los hombres se distraían viendo a las mujeres o pensando en la mujer que estaba en el barco. Si me permite nada más hacer un paréntesis pequeñito, algo muy interesante, hay un videojuego, sí, ya sé, otra vez voy a mencionar cultura pop, pero créanme, esto vale la pena. Hay un videojuego que se llama League of Legends, no sé si lo han escuchado. En ese juego hay un personaje, una mujer que se llama Miss Fortune, que es una capitana de un barco. Algo bastante curioso, su nombre, en inglés, Miss Fortune, que también puede significar, porque es un juego de palabra, infortunio. O sea, Miss Fortune, o sea, como diciendo sin fortuna, exactamente. Fortuna perdida. Y separado, y separado, señorita Fortune. Por eso es que se me hizo tan genial este concepto que hicieron, porque precisamente es un personaje que con su puro nombre te está hablando de la cultura general, porque te está diciendo Miss Fortune, que vendría siendo una referencia a que en los barcos era de mala suerte tener una mujer en el barco. Sí, Está genial. De hecho, de League of Legends puede decir lo que quiera. De hecho, también lo critico a veces, pero en cuestión de historia... Los que criticamos somos los que lo jugamos. Sí, de hecho. Pero en cuestión de historia, créanme que se aventan un 10 ahí, la verdad. Sí. Es irónico, ¿no? Como ellos tenían la superstición de que una mujer a bordo de la embarcación les iba a traer mala suerte, y todas las embarcaciones se bautizan con nombre de mujer. Son ellas, de hecho. Todas. Sí, es que es la única, era la parte femenina, y tiene que ver mucho también, lo relaciono con esta parte del vientre materno. O sea, estaban dentro, resguardados dentro del barco, sí, dentro de la madre, y daban la vida porque nadie quitara eso, porque no se llevaron a la madre. No, y tenía que estar lo más intacta posible, tenían que limpiarla, cuidarla, o sea, eso de que les valía la limpieza también es un mito, porque tenían que cuidarla como si estuvieran cuidando realmente a su mamá. Sí. La única parte donde tenían un reglamento interno o que se habían reglas era a bordo de la embarcación. Sí. Los piratas, era la única parte. Y entre ellos, o sea, no aplicaban a externos, o sea. Y digo, hemos mencionado mucho durante el programa esto, pero ¿cuál era el motivo, cuál era la razón principal de por qué tenían que tener tantas reglas los piratas cuando estaban en el barco? Porque precisamente una tripulación sin reglas, así de simple, no servía. Era un motín seguro. Sí. Y no solamente eso, de hecho, incluso, no me acuerdo ahorita el nombre del dato de qué pirata, pero era un pirata muy famoso que precisamente falleció porque ese día su tripulación estaba borracha, estaba ebria y pues no podía ni combatir ni nada. Se subió como a la parte de arriba del barco como intentando intimidar. Se subió a la verga. No exactamente ahí, porque no fue el de este. Así se llama el es más grande. Es que se me olvidó el nombre donde va el timón. El carajo es la partecita de esta. Y era un castigo. Pues entonces creo que se subió a su parte y pues ahí estaba como retando o intentando hacer lo que sea que pudiera hacer, aceptando su destino, porque él sabía que como su tripulación estaba borracha, no se podía defender. Acto seguido, un cañonazo, el primer cañonazo que dieron fue directamente el pirata. Sí, ahí quedó. Es que realmente, insisto, vivir en esa condición, vivir en ese constante estado de pánico, en ese constante estado de angustia, en ese constante, todas esas emociones, pues no era una vida fácil y sencilla. Tenían que encontrar una manera de llevarla y era a través del alcoholismo. Sí, o sea, no había otra. Además, era más fácil encontrar barcos que transportaran ron que barcos que transportaran agua potable. Entonces, realmente el hablar del consumo del ron como por vicio, yo sí sacaría a la parte del alcoholismo de la parte hedonista de los piratas. Sí. Creo que no había de otra más que consumir eso. Pero ahí también tendremos que pensar, ¿eran alcohólicos por gusto o por supervivencia? Por supervivencia. Porque realmente, como dices, ¿el agua en cuánto tiempo te gusta que se te acabe para tantos hombres que eran en las embarcaciones? El agua potable. El agua potable. Entonces... Digo, porque agua había mucha, pero potable no. Sí, entonces era la supervivencia, el sobrevivir. ¿Cómo voy a sobrevivir a partir de esto? Entonces tienes totalmente razones. Y no me dejarán mentir, un hombre completamente ebrio no va a comer ni va a beber. Sí. Y ahora estás diciendo comer o beber. Ahora imagínate, si tienes que estar
al pendiente en todo momento, porque en cualquier momento te pueden atacar, como lo mencionaba Bruno. Claro sí. Imagínate tener una tripulación borracha y que de repente te llegan a... Que puede ser arma de doble filo. Sí. ¿Por qué? Porque también una persona que está totalmente ebria pierde el miedo. Sí, eso también. Se desinhibe totalmente. Es eso como también. Si, no sé si ustedes sepan, el ello, el yo y el super yo. El ello te dice, mátalo. El super yo te dice, güey, no lo puedes matar, espérate. Y estando ebrio, el ello te dice, mátalo. El super yo dormido, pues lo mato. Entonces, no tengo un freno. El superior dice, está bien. Superior, haz lo que quieras. El superior, super sí. El super sí, amiga. El superior siempre te va a decir, dale. O sea, siempre va a decir, dale. Va a faltar un día de hoy el comentario referente a videojuegos, que han existido muchos videojuegos referentes a piratas. Sí. Obviamente todos los videojuegos los han pirateado. Sí, porque como que la que yo mencioné no es en sí un juego de piratas, sino que es un personaje que es un pirata. Pero yo tal cual, en mis años de existencia, que tengo 43 bien vividos, el mejor videojuego que he visto hasta ahorita en Arcadias es un videojuego de piratas. ¿Cuál, amigo? Se llama Piratas of the Sea y está acá en una plaza comercial por Río Nilo, donde voy mucho a los cines. Y ese videojuego es tan grande que lo tienen que jugar 3 manipulando las disparas con las pistolas y otro manejando el timón del barco. En cuanto a gráficos, historia, jugabilidad, para mí es el mejor videojuego que he visto hasta ahorita. Créeme que, una disculpa, pero nunca lo había escuchado, pero créeme, me están dando muchas ganas. Yo tampoco tengo ganas de ir a jugarlo. Sí, yo ahorita, vamos de una vez, vamos. ¿Quién te fuéramos a jugarlo? Porque está genial. ¿Somos 4? En serio, mira, los demás disparamos. Está genial, la verdad. Yo quiero ser el capitán que decir, hoy es un gran día para morir. Eso. Es una excelente frase. Esa frase que quedó la posteridad. Así es. Oye, Miss Fortune M7, yo quiero disparar. Entonces, bueno, saca la ulti. Como pueden escuchar allá en sus casas o en donde se encuentren los tornillos escuchas, una de las intenciones de este programa es justamente eso, ¿no? De que a lo mejor un tema que a veces vemos tan común, sencillo, tan corriente, pues hay muchísimo de dónde cortar, sí. ¿No? A mí hay 2 tradiciones piratas, que falta mucho hablar, tradiciones, etcétera, pero ya tenemos que ir cerrando esto. Hay 2 tradiciones a mí que me encantan de los piratas, también se cree que los aretes de oro, ¿sí? Y esto pues no se los daban a cualquiera, era un símbolo de valentía cuando lograban cruzar por alguna situación. Y no nada más de eso, sino que también era símbolo de que era un pirata ya experimentado. Así es, entonces... eran seres simbólicos, si de por sí en la raza humana somos seres simbólicos, pues ellos mantenían el simbolismo muy, muy fuertemente. Otra de las tradiciones es que ellos no navegaban los días viernes. ¿Tienen una idea por qué? No lo había escuchado. No, ellos solían no navegar los viernes. ¿Cuál es el motivo? Porque el viernes fue el día en el que murió Jesús. Entonces consideraban que era de mala fortuna navegar en viernes. Sí, recordemos que muchos de ellos venían de España o de los lugares en América donde el cristianismo, así es el catolicismo como tal, o sea, este sincretismo cultural es fascinante, ¿no? Y muchos de ellos también, esto de los castigos piratas, de que los arrojaban por la borda y por el tablón y todo eso, pues bueno, no eran comunes, sí, regularmente... Los castigos, perdón, es parte de, siempre les digo a mis alumnos, vengo a romperles el corazón y me pagan por ello, ¿verdad? Es fascinante. Me ha pasado. El hecho de decir, cometiste una falta, o sea, era muy bien ligado a la ley del talión, ¿saben? Cometiste una falta, te cortamos una mano, te sacamos un ojo. El castigo más doloroso para ellos era cortar la nariz. Sí, aquel pirata que había hecho algo en contra de otro pirata, les cortaban. Pero lo han matado sin razón alguna. Así es, entonces sí hay un montón de cosas bien interesantes, de códigos de pirata. Hay un código, tal cual como la película de Jack Sparrow, el librote, así no, pero sí había una serie de reglamentos o de leyes no escritas que entre las personas que se dedicaban a esto seguían. Pero bueno, en fin, hay muchísimo de dónde cortar y pues bueno, no me quiero ir sin antes preguntarles, Fer, ¿con qué te quedas? Sin duda alguna, yo estoy completamente de acuerdo y pues la verdad creo que das justo en el clavo con lo que mencionabas de que los piratas han sido los que movieron la economía del mundo, los que pudieron hacer que países que no existían o incluso países que sí existían pero estaban en bancarrota, iban directamente para la quiebra a punto de desaparecer, que pudieran recomponerse. Así es que los piratas sin duda alguna han sido unas de las imágenes, uno de los
personajes históricos que movieron la economía del mundo, pero que no se les puede dar ese mérito porque completando la teoría que tú estabas mencionando con lo que yo decía, que precisamente la imagen del pirata es negativa. Así es que decir que ellos nos ayudaron a que nosotros tuviéramos una economía, pues es como que algo que le causa así a los gobiernos diciendo, no, ¿cómo puede ser eso posible? Así es que sin duda alguna comparto tu teoría. Gracias, amigo Fer. Carlos, ¿con qué te quedas, amigo, en esta tarde? Con un gran sabor de boca por nuestro invitado. Esperemos tenerte aquí. Que se repita. Sí, que se repita. Que se repita. Este placer. En diciembre aquí estoy. Muy bien. Está tu casa. Te daremos un tour, incluso iremos a las maquinitas. Vale. Eso. Jalo totalmente. Yo creo que sí, los piratas no tienen su mérito como tal. Todos los vemos como los malos, como los atracadores, como todo. Cuando en realidad sí hay parte de eso, pero también es cierto que gracias a ellos se movió mucho la economía, como bien dice Fer. Y como ha sido un día de referencias, el día de hoy, pues le voy a decir a Fer, hola Peter. ¡Ay! No vienes preparado, No venía preparado, pero... La versión pirata. Yo venía preparado, pero improviso. Vamos a hacer la versión pirata del Doctor Octopus. La versión pirata. La versión pirata, que es como pirata, pero más. Ajá, pero más pirata, pirata, pero más pirateado. De hecho, cuando voy a Tepito, que voy próximamente, siempre te dicen, hay tres formas, hay tres precios. Original, hecho en Tepito o calientito. Tú di de cualquiera. Nunca tiene el calentito. Nunca. No, gracias, no. Muy bien. Y bien, pues, George, ¿con qué te quedas? Fíjate que yo me quedo mucho con la referencia actual. Yo también soy de la idea de que la delincuencia en su máxima, se me fue la palabra. Máxima expresión. En su máxima expresión ha ayudado a toda nuestra economía. Lo queramos o no lo queramos aceptar, nos guste o no nos guste. Entonces, el estar viendo esta parte de los piratas, aunque digamos que no es lo más bonito, no es lo más viable, no es lo que quisiéramos, realmente por ellos es lo que tenemos el día de hoy. Uh-huh. Y por desgracia, yo el día de ayer les comentaba, a manos de la delincuencia hemos perdido personas muy queridas, y aún así, por desgracia, han hecho más por nosotros que nuestros propios gobiernos. Saludos a nuestro gobierno. Corazón de Peña Nieto, le duele a quien le duele. Y ahorita de Fer. Y ahorita los suscriptores. No, pero por desgracia es una realidad. Aunque no nos guste, es una realidad. Entonces yo con eso me quedo de que como que en cada época tiene su forma de presentarse. Ahorita en nuestra época lo estamos viviendo, pero ya desde hace siglos viene todo esto arrastrando. Entonces, con eso me quedo el día de hoy y con toda la reflexión y con un videojuego nuevo que buscar, y con ganas de llegar a ver a mi Miss Fortune porque ya tengo rato que no juego. Muy bien. Pues muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí. De verdad, padrísimo. Esperemos que te haya gustado la parte del desmadre del tornillo filosófico, ¿verdad? Pero desmadre con contenido, que esa es la intención. Sí. Que sea un programa fuera de lo habitual, ¿sí? Entonces, pues bueno, gracias. Te vemos en diciembre, si claro. Dios, el universo, Galactus o Cthulhu lo desea así. Te vemos en diciembre. Y pues bueno, yo me quedo con una breve reflexión de 1 minuto, porque luego acá hay bronca. Hay una teoría que dice que tenemos un cerebro dividido en 3 partes. En la parte reptiliana, en la parte límbica y en la parte neocortical. La reptiliana es la parte de los instintos, la supervivencia, la parte animalesca que tenemos. La límbica es la parte de las emociones, de los sentimientos, y la neocortical es esta parte que nos ayuda a generar una empatía para poder vivir en una sociedad. Si nosotros nos ponemos, pues no muy rebuscados, pero si nosotros nos podemos trabajar en ello, nos podemos dar cuenta de que estos personajes realmente eran quienes vivían con el cerebro triuno funcionando en equilibrio. Así que yo con eso me quedo. Gracias a todos los tornillo escuchas, gracias a Guanatos por darnos este espacio, gracias Isra por aguantar nuestras mensadas todos los sábados con audífonos, imagínate escuchando. Y esta vez bien pirateado. Semana a semana, Isra, un hemiciclo para Isra, por favor. Gracias a todos ustedes, gracias amigos por estar aquí, gracias George. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Vamos a hablar de un tema fuerte, vamos a tratar de hacerlo con la mayor objetividad posible, porque hay situaciones que se están dando en este momento y se va a conmemorar una de las más terribles. Vamos a hablar sobre el terrorismo.
Entonces, la próxima semana aquí estaremos hablando sobre el terrorismo. Gracias a todos ustedes, escuchas Esta y Otra Realidad. Nos escuchamos la próxima semana en su programa El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran ¡son tornillos! ¡Hasta la próxima! ¡Eso! ¡Saquen el fuá! Muchas gracias por habernos escuchado. Si el tornillo fue de tu medida, esperemos que lo hayas disfrutado. Si no fue así, no te preocupes. La próxima semana tendremos más de tu programa, El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran ¡son tornillos! Hasta la próxima. Habla Andrés Manuel López Obrador.